la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Irá el gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices, cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del ciclón. Señores, amantes del fútbol, bienvenidos. Iniciame eso cuando puedas. Dale, iniciar. Está medio careno, me la puse recani. Hace movimiento. Hace buen movimiento, Sebastián. No soy invitado con el nuevo, papá. Con el cosa de arriba nomás. Tranquilo nomás. Acá, este tipo que ya entiende. Hola, muchachos. Salames. Si está, se va, me voy. Marco Motel. ¿Dónde pio caemos? Cáiganle los perros. Le voy a tirar la UI después. Cáiganle nomás ustedes. Ustedes tienen que irse nomás. No importa cómo ustedes cáiganle, señores. Cerro Porteño, Sol de América. Sol de América, Cerro Porteño. Partido interesante por la Copa Paraguay. Recordemos que... a la pucha. Pero, vamos a pusar a pota. Angaite, vamos a pusar a pota. No, vamos a pusar a pota. Angaite. Tipo cabeza. ¿Qué es la casaca de Sol de América, boludo? ¿Qué es la casaca de Sol de América? ¿De dónde? ¡No! ¿Qué le hicieron a Sol de América? Hola, mi querido Seba, papá. ¿Cómo te va, hermano? Bienvenido. Hola, tu nariz. ¿A qué? Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenido, viejo. Sí, un partido, la casaca rarísima, viejo, que va a usar Sol de América. ¿Qué tal están, muchachos? Bienvenido a toda la gente del chat. Y acá estamos con la cumpleañera, con el cumpleañero Marquito acá, tratando de ir a piratear por lo menos algún asadito y gratis, viejo, en su cumple. Obviamente para acompañarle también al querido amigo Marquito, que está de cumpleaños hoy. No, nada que ver. Felicidad, mi querido amigo Marquito. Gracias, papá. Gracias, hermano. Que cumpla muchos años más, Pacho. Te quiero mucho, viejo. Yo no. Te quiero mucho, te amo, digo. No, pará, ya pasión largo y a tu introducción. Bueno. Agarrá todo. No, espera, no te vayan a loca, no te vas a poner como loco. Vos de cumpleaños hoy, Marquito. Vos tenés que estar feliz hoy, viejo, por cumplir un día más de vida. No todos los días, acá en Paraguay al menos cumplir un día más de vida, no es para todos los días, viejo. Cierto. Bueno, ¿qué tal está, muchachos? Y ojalá que ganemos hoy. Eso nomás hay que decir, porque es un verdugo siempre duro de roer. Fuera, parece resistencia, boludo. La casaca de Sol parece resistencia, parece una especie de tembetario, así que de repente. Honor a Rulloñu, que a Juan primero. Hola, mi querido Fran, hincha azulgrana. ¿Cómo te va, Fran Romero? Bienvenido. El chat te recibe de esta manera. ¿Cómo te va? ¿Qué esperas de este partido? ¿Todo bien? Hola, Marquito, ¿cómo estás? Súper bien. Acá un poquito emocionado. Vamos a ver cómo está este partido. Espero y estoy seguro de que vamos a ganar. Esa es la consigna. Así que para hoy, 2-0 mínimo. ¡Eva! 2-0 mínimo. Es más, me juego la barba por este partido. No se queda como yo, Se juega el típico. Se juega todo. El típico maquillaje del hombre se juega bien. Sí. Puede ser nuestro maquillaje. Yo no sé, boludo. Yo mi maquillaje no voy a botar nada. No, mejor. No, si no, Caripelli off. Off. Felicidades, Marco, mi ídolo. Muchas gracias, hermano querido. Yo ya le vi en tu historia, dice. Upa. Sí. Y ese men dice. Y a mí cuando me invitan, Marce, cuando venga nomás. Hola, muchachos, vamos a ese país. Dice que el gordo está Franco. Dice, hola. Después le voy a saludar a este muchacho. Hola, Franco. ¿Cómo están? Qué falta de respeto total, será. No hay... ¿Por qué, vio? Espera, porque se apagó. A la pucha. ¿Qué auricular de mierda que tenemos, boludo? ¿Probaste? No, se va a la vez, no se escucha nada, A ver, señores, tenemos equipos confirmados. También Sol de América enfrenta a el conjunto de Cerro Porteño, Sol de América. Partido por la Copa Paraguay. Así sale Cerro Porteño. Martín Arias en el arco. Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Bruno Valdés, acompañado de Carlos Zárate, Robert Pires Damota, Wilder Vira, Federico Carrizo, Ignacio Licea, arriba Jonathan Torres con Sergio Araujo. Gracias, mi querido Maider. Gracias, hermano. Dice, hoy Cerro te regala una victoria, Marco. Dice,
Epa, a mí Upa. me lo me va a regalar Cerro Porteño la victoria, muchachos. Así sale el conjunto de Sudamérica. Bordón, Aquilino Jiménez, acompañado de Gustavo Jiménez, Rodrigo Duarte, Carlos Zamudio, Stevens Gómez, Edgar Orsuza, Ángel Aguayo, Fernando Leguizamón y arriba Julio Rivarola, acompañado de Gerardo Kovacs. Epa, ojo, que se viene potente el conjunto de Sol de América. Siempre le costó a Cerro Porteño, ¿cómo lo ves, el Sebas? ¿Cómo? No, el Copa Paraguay, boludo. El tema de Copa Paraguay, va. Pero Y está malísimo eso. es un verdugo siempre Sudamérica. No importa, estando en segunda categoría y todo no eliminó. Así nomás. Eso es cierto. No, hay que subestimar al rival, preguntarle a los primos. Nunca hay que subestimar al rival. Nunca hay que subestimar al rival. Pero porque eso le pasó. Siempre suele pasar eso en tema de Cerro Porteño, que subestima al rival en tema de Copa Paraguay, no le da importancia, que todo aquello. Se termina llevando una sorpresa y la temporada se va a la mierda. ¿A qué me refiero con el tema de la temporada que se va a la mierda? Que Cerro Porteño es psicológico siempre todo. Cerro Porteño Siempre. es psicológico. Si es que hoy no se consigue un buen resultado, si es que Cerro hoy no logra clasificar, el ambiente para el próximo partido que se viene con el fin de semana, que es un partido importantísimo para la lucha por el campeonato contra 2 de mayo, va a tener una presión extra, quieras o no, Cerro Porteño. Hoy se tiene que, como sea, se tiene que pasar. Es un equipo relativamente paralelo, pero en cuestiones de nombres. Son nombres que conocemos muy bien y deberíamos poder sacarlo Zárate no adelante. lo conozco bien. ¿A quién? Zárate. Lateral izquierdo, es de la cantera, si no me equivoco. Lateral izquierdo. Vamos a ver, ¿eh? Sí, yo también. ¿Para qué te iba a mentir? Pero hoy escuché primera vez sobre él. Que es lo que sí es lateral, eso tengo entendido. ¿Verdad? Sí, así lateral, mismo. lateral izquierdo, sí. Señores, hola Motapite, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias, hermano. Va a comenzar el partido en instantes, señores. Dependemos de nosotros, dice. Sí, señor. Sí. Grupo accesible de ciudad, dice. Cerro depende de Cerro, eso es lo que es el tema. Cerro depende de Cerro, eso es lo que tengo miedo siempre. Pero bueno, ojalá que saquemos adelante. Hay que tomar con la seriedad que se merece este partido. Empieza. Señores, comienza el partido, se mueve la pelotita. Ya arranca esta jornada futbolera. Vamos. Juega Cerro Porteño ante Sol de América. Sol de América. Cerro Porteño en el estadio Luis Salinas Tanacio. Partido de la primera división. Primera división no. Es la Copa Paraguay. La Copa Pero Paraguay, igual, sí. estamos hablando de un equipo que está en la intermedia, otro en la primera división. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede acá. Técnicamente es un partido de primera. Técnicamente. Con los nombres. Sí. No, Sudamérica ya estaba para irse a la tercera, imagínate. No. Se salvó de milagro. Claro, Se salvó de milagro. Tipo San Lorenzo también metió varias victorias de onda consecutiva y se salvó otra. Va luchando en esa zona Alicida. Se mueve la pelota para el conjunto ciclónico. Esto va 0-0. 42 segundos, casi primer minuto de juego. ¿Qué vas a hacer en tu primer rayadito, Cerro? Epa. Sentimiento encontrado, viejo. Voy a tener el corazón dividido como siempre. Ahí va Gómez. Se le escapa la pelota al chico. Hay juego con las manos No sé para si puedo Sudamérica. conseguir esa típica remera que Mitad era y mitad, mitad cerro, mitad y mitad No, rayadito. muy fantasma. No, Fantasma. estaría bueno eso. Fantasma. Estaría, Pero totalmente típico, fantasma. mitad. O es caliente o frío. Así es fácil. No, Mitad para. Guaraní, mitad Olimpia, mitad Guaraní. La raza de la O, la raza de la O. Famoso la raza de la O. 0-0, señores. Vamos viendo por el costado izquierdo ahora Sudamérica. Ataca Sol. Se va la pelota. Lateral para el conjunto de Jorge Baba. Buenas noches, los muchachos. Éxito. Siempre felicidades, Marcos. Sos aurinegro, papá, dice Gabrielito. Upa, ¿en Vamos, serio? Sol de mi vida, dice. Estaría bueno que leas tu celular, Mark, dice. Pero, ¿Está usando ¿cómo? para Estoy TikTok? usando para TikTok, hermano, perdón. Escríbame. Atención, Matías Damián Yo le Pérez. muestro. A ver, Kiko. Vení nomás, hermano. Claro, obvio. ¿La casa va? Claro. Y sí, papá. ¿Para qué? ¿Para hacerle tomar un Pérez, pelota de Pérez, media vuelta de Pérez, toca la pelota al medio. 0-0 el partido. Hay que ver Bruno cómo se Valdés. para la defensa, porque el único titular acá es Pérez. Después toditos Y son Arias. jugadores que normalmente... Y Arias, si quieres ser exquisito. No, pero yo te digo la defensa, la línea La línea de defensiva. cuatro. O sea, Sí, sacando sí, al sí, arquero. sí, Te sí, digo sí. solamente Pérez titular, después Bruno Valdés que no suele jugar, Rodrigo Gómez que es el canterano y Zárate que juega por izquierda. Asimismo, va la pelota del conjunto ciclónico, va aproximándose el conjunto de Jorge Baba. Hay falta, no señor, que siga. ¿Será que Baba le dar chance a Soñor en algún momento de vuelta? Y ya pasaron unos cuantos DT, hasta el DT que lo trajo ya pasó en su momento y... Se pierde un chiquitín. No, señora. Para mí uno de los mayores, ¿para qué te voy a decir? Uno de los mayores paquetes del fútbol paraguayo. No, tranquilo. Con todo respeto.
2 Es minutos lo que con pienso. 46. Va la pelota arriba de Cerro Porteño. Le quedó a Jonathan Torres. Bajó Jonathan Torres. Lo apoya ahora Federico Pachi Carrizo. Vamos. Muy bien en esa. Bien, Pachi. Carrizo. Ahí está Gastón. Bien. Tocó al medio para Torres. Torres que va. Dejó la pelota para 3/4 de cancha. Toca rápidamente. Viene la bota. Recupera Sudamérica. Ay. Casi lo liquidaban. Inicia Sol para la salida. Pero Cerro Porteño ya domina la pelota. ¿Cómo estás viendo el ciclón de Barrio Ferro Romero? Le veo bastante flojo todavía. La verdad que estoy esperando que empiecen a jugar un poquito más fuerte, ya que sabemos que Cerro tiene categoría. ¿Quién está llegando? ¿Quién va a ser campeón? Cerro Porteño, amigo. Epa. Opa, ya te iba No pronóstico. podemos con el octavo que juega en segunda, ¿entendés? Vamos a ver por qué. Yo le tengo fe. Ahí está, perfecto. Va la pelota por el costado derecho. Se va moviendo el conjunto de Jorge Baba. Saludamos a Tiki Toki. Ya les leo, muchachos. Pelota que viaja por el costado izquierdo. Viene el balón ahora para Zárate que mete. El esférico va recuperando rápidamente. Orsusa que juega en Sudamérica, ¿eh? Sí, de que yo tengo memoria. Orsusa Siempre de Sudamérica. Tuvo un paso breve por Olimpia. Aliceda le quiere pegar. Upa. Buena barrera, buena Upa. contra del Dale, Ciclón. dale. Y se va a Cerro Porteño. Ahora viene el centro. No puede Wilder Viera. Mira dónde está Wilder. La pelota le llega a Gastón. Zárate responde ahora. Benita Pérez. En corto, la salida del Ciclón de Barrio Obrero. 0-0. 0-0 el marcador. Esto se juega en la ciudad de Itagua, la ciudad de Ñandutí. Carrizo con la pelota. Recibe la marca. Atenta Carrizo de el hombre Leguizamón. Lo persigue Leguizamón. Insiste Leguizamón con la marca. Le dice el juez que Cobro. siga. Y se viene la seguir. carga Leguizamón. Leguizamón que va a corte providencial de Bien, parte Pérez. de Matías Dami Pérez. La raza de la O quiere que estos se eliminen. Dice King Olimpia. ¿Cómo? Como los dos, uno tiene que pasar sí o sí. Es cierto. Y bueno, es Ahí Olimpita. está el ¿Qué IQ. espera, amigo? ¿Qué espera, Es el amigo? IQ de la raza No, de y la ahí, U. No echemos ahí. Nervioso estoy. ¿Por qué tan nervioso? Pero me da tumulando. Y sí, porque son maleducados. ¡Epa! Ipa. Ahí está, la pelota que se juega en la mitad de cancha. Aquilino Jiménez juega por el costado izquierdo. Se viene ahora a la carga sola. Mirá. Qué bien lo está agarrando. Se viene No, el remate. Arriba y afuera. Mirá Amigo, vos. traigan la Mirá cerva vos. ese. Mirá vos lo que hizo. Qué hombre, qué jugador. Se animó el número 11. Era Kovacs. ¿Quién le pegó? Qué locura. Ese medio campo, Ese medio campo ¿Preocupa? me preocupa. Todavía no le veo muy activo en este medio campo. Confío en la defensa, pero en el medio campo. Metele. Mientras va tocando en este momento dice, bueno, si vas, anda, múdate nomás. Ya pasión, abandona comunidad. Quieres que tu amigo te salte, ¿verdad? Para. Nada que ver. No diga eso. Zárate, ahí Ojo. pierde con Leguizamón. Recibe de vuelta Zárate que mete la pelota. Buena marca de Sudamérica. ¿Será que Reserva tiene mejor fútbol que Reserva o intermedia. Reserva? Ok. ¿Sabe que un jugador de reserva es mejor que un jugador de segunda? Esa es una gran pregunta que yo tengo, siempre me hago. Para mí no. Porque quieras o no, lo que juegan en la primera de la intermedia, en teoría, técnicamente tienen que ser más. Mira el remate de Kovacs. Técnicamente. Pero Bueno. puede ser. Claro que pueden haber excepciones. Puede ser, ¿verdad? Algunos Hay equipos capaz, excepciones. algunas canteras así como, no sé, de Libertad, de Cerro, Olimpia capaz, tipo están un peldaño un poquito más arriba que el resto. ¿Será que Cerro B compite en intermedia? Pelota parada Puede para el ser. Ciclón de Barrio Obrero. Pachi Carrizo, listos para darle al balón. También está Wilder Viera. Vamos, aprovechemos. Amaga Wilder, va Pachi Carrizo. Se toma su tiempo, la barrera ya se mueve. Pero ¿qué hizo Pachi? Jugá, Pachi Carrizo, ¿qué te pide? Dale, pues, Lindo. hermano. Centro al área, pelota para Araujo, media vuelta. Salida para Sudamérica. Tanto quilombo, Pachi Carrizo. Dejate de joder. Yo solo vine acá a verla a mi cielito. ¿Quién va? Upa. ¿De quién es la? Eve Epa, aquí. ¿A ¿quién quién va a le ser? corresponde? Va, ¿quién vio ese? Y así está. Bravo, bravo. Sí, está. Así estás. Pochale para este muchacho. A la pucha, Eve, aquí. Yo solo vine a verle a mi cielito. Así pioló ya. Así tiró el tema. Ah, la gran pistola, jugador. Espectacular. Tiro de esquina para Cerro Porteño, señoras, señores. Sí, es que Vendrá el balón al área.
Si es que dicen a mi osito, ya saben a quién se refiere. Dale, pelado. Vale, felicidades. Pará, tu día, No me busques. Pará. No me busques. Pará. Dice, Marcos, decirle a Sebas que haga votar a los muchachos en el Mundial de la Hinchada de TikTok. Dice... ¿Tenés vivo el tema del Mundial de Hinchada también? ¿Cerro Porteño está también ahí? No clasificamos. ¿No, pio? No, nosotros estamos compitiendo en cosas reales. nosotros estamos peleando el campeonato, estamos en cosas más importantes. Eso nomás, mi querido amigo Curita, te quiero decir. Tipo, tenemos cosas más importantes que Atención que va pensar. Sergio Araujo, recibe la pelota, toca para Torres que levanta el esférico, va llegando Cerro Porteño con Alicida, sacó esa pelota rápidamente, estuvo cerca Nice Zamudio. No. Hay córner para el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué pasó? No, literalmente ya le parece a los peruanos lo que celebra el campeonato Mundial de desayuno. Mundial de desayuno. Hay que buscar excusas, viejo. Hay que buscar excusas. No. Dios mío, mi querida amigo Curita, ¿qué otra amigo Curita eso? Curita anda como que Olimpia llena la cancha. Él habla así como si Olimpia llenase la cancha todos los partidos. Hace No. 3 días no Hay vengo córner peleando de bien. Cerro, viene la pelota al área, al cabezazo y está. ¡Buscó! ¡Penal! ¡Penal! ¿Será ¿No? penal o me estás haciendo gritar mira, al pedo? A ver, hay VAR obviamente en el partido, las cámaras hizo- apuntan, ¿puede ser penal para Cerro Porteño o no? No parece, porque hizo esto, así este gesto de penal. Para mí que no, ¿eh? Para mí que no. Fíjate, por eso le vienen a reclamar. Para mí que no es penal porque jugaba peligrosa, no es penal. A ver, mira, ¿viste? ¿Ves el gesto que hace? ¿Ves? El árbitro. Fíjate el ¿Cómo no? gesto que hace, tipo, hace un mal No, es gesto. penal, es penal. Ya está ya. Pero mira, fíjate, no ver. logra cabecear bien. ¡Epa! No, ¿qué va a ser penal esto? Si esto es penal es robo, hermano, es fácil. Es fácil, no puede ser penal. No, Pero dejate si no de le correr. deja, así mira, este como la agarra. Tiene ese penal. Yo cobraría. Ahí está. Mira. ¡Es penal! Es penal, bro. ¡Es penal para Cerro Porteño! ¡Kovacs! Pero espera, ¿por qué Hay todos que salen ver del área? eso, o ¡Es sea, penal! No muestra así. Ahí va. ¡Es penal! Sí, ahí va, sí, ahí va. sí, Ahí va. sí, sí, Vamos, sí. vamos. ¡Penal para Cerro Porteño! Vamos, dale. ¡Penal para el Ciclón en Es Copa clave. Paraguay! Es clave este. El primero de dos. Le va a pegar Jonathan Torres a esa pelota. Por favor, así. Desde la zona. ¿Sí? O sea que barra. Yo como cerrista, tío. La mano negra del Ciclón, dice. Adentro. Yo confío en Torres. Barra. Yo confío en Torres. Barra. Yo confío en Torres. El árbitro asegurándose de que no haya invasión. Jonathan Torres asegurándose de mirar su objetivo. El balón. ¿Qué quiere gritar? Qué ¿Qué quiere plaga. ser? Protagonista. Torres. Autoriza el juez de partido. Va Torres. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Torres de penal. Sí. Tempranito le conceden un penal al Ciclón de Barrio Obrero. Se metió esa pelota. Nada que hacer para Bordón, que eligió el otro lado. Torres estaba convencido. Lo hizo, lo convirtió. La Copa Paraguay, la Excelente. Copa de todos, pero por prioridad ahora. Te digo que la Copa de Cerro. Vamos. 1 para el Ciclón, 0 para Sol de América. Le hizo Jonathan Torres. Sí, la frialdad que tiene Jonathan Torres para meter totalmente penalero, porque ni si el arquero acertaba no iba a atajar. Recontra esquinado y encima con potencia otra vez. Era inatajable ese penal. Llegó el gol de Cerro Porteño. ¿Cómo lo viste, Francisca? Hay lluvia o algo así, porque no sé, veo muchas gotas, veo mucho lloro de repente. No, ¡Opa! ¡Epa! ¡Robo! Dices. Qué fuerte, Pero, tranquilo. ¿por qué robo? ¿Por qué robo, muchachos, si la agarra? Es recontra claro, viejo. El tipo no puede cabecear bien si tenía toda la ventaja de Bruno Valdés de cabecear. Y le agarra, viejo. No puede, le impide que haga el cabezazo correcto ahí porque le agarra, le tira de atrás. Martín Arias eleva la pelota. Cerro Es Porteño ya un- gana 1-0. Es un penalito. Te puedo comprar eso, pero es penal. Tiene argumento con qué para cobrar. 230 personas conectadas. Saludos a toda la gente que está. Vamos a ver el partido. Dice Rodas Carrera, no puedo. ¿Cómo va el partido? Está 1-0 a favor de Cerro Porteño. Ya marcó Jonathan Torres el primero del encuentro. Va el esférico ahora en salida para el conjunto del Sudamérica. Dice Coque, está feliz seguro. Lo que más quiere él es que salga campeón Cerro, dice. Dice. Bueno, estoy combatiendo contra hacker ahora. Opa, Me están hackeando el Facebook ya. Qué bola. Sí, ¿en serio? me están queriendo hackear ahora mismo en mi cama también. Están llegando así notificaciones. Estás reseteando tu contraseña. Mira, cobre.
Sí, pio. Se acaba de encontrar tu contraseña en una base de datos filtrada de internet. Chao ya. Chao ya ese. Ule. Para Ahí mí, está todo. para mí que está atacando nomás y nadie por eso está diciendo. Por eso no para mí que tenés está en que, Clash Royale. Ah, te las en serio. por eso no tenés que entrar en página, Franquito. Todo penal para Cerro es cobrable, ¿verdad? Dice el chat. Gracias, No, Neuri pará. Villanueva. Gracias, Mendoza, por compartir. Hay juego con las manos para Sudamérica. Vas levantando esa pelota, el Ciclón. Se va perdiendo mucho la camiseta de Sudamérica y la de Cerro Porteño. O sea, me Sí, cuesta un poco. yo te iba a decir, ahora justamente estaba diciendo, demasiado, no sé quién Que tuvo la idea. la genialidad de. Claro, de aceptar. ¿Cómo este vio tipo Sol de América en color verde, ese hermano querido? No sé, Blanco, pero tiene que ver algo, Ina, tiene que ver algo. Sarda. Esperaba el blanco. Iba a Sí, ser el típico mucho blanco, mejor, el sí, típico blanco de Sudamérica, la alternativa. azul. Ese, Sí. ese del año pasado era la gran flauta, boludo. Ese azul completo, el blanco completo. Claro. Cerro solo así con penal, dice el chat. Seba me saluda, dice Mauri Jara. Mauri Jara, un gran saludo para vos, papacho, un gran abrazo. No digan así lo Olimpita, viejo, que celebramos igual un título la vez pasada cuando le ganaron sobre la hora con un penal más o menos también dudoso a Meliano. Así nomás es el fútbol. Parte del fútbol son los penales. Saludos desde mi casa, acá cerca de Luis Salinas. Aguante Cerro, dice Natalia Alfonso. Saludos, Natalia querida. Natalia, saludos. Y ese Ferdupe de Shopping Mariscal. ¡Upa! Te dicen cheto ya ahora, Cheto. Te dicen cheto. Che, boludo. ¿Le parece a Ferdupe, boludo? Igualito, Ay, la meca. Ferdupe ¿cómo era? Con barba, boludo. Dejate de joder. Seba sería Pinto, Ferdupe mi con acagüero barba. favorito, dice. ¿Cómo? Este partido. Sí, ahí está su frase. Bien. Lo de siempre. Increíble Cerro Porteño. No. Muchas gracias. Sí, de ¿Qué verdad. onda, Pío? No me deja escribir. ¿Por qué, Pío FedEx? Me saluda, crack, otra vez. Aguante Cerro, qué grande. ¿Qué hora juega Cerro, amigo? Está jugando Antonio Romero. Está jugando el Ciclón. Está ganando 1-0. Gol de Jonathan Torres de penal. Franco, entra en los Kings. Entra en los Leagues de María. Está a 2 cuadras de tu casa. No, y a eso pues yo quiero llegar. Ah, FedEx, te regalaste, hermano. Saludos de Pacaraí, que pierda Cerro y se Augusto Velar. Pasa a los perros que las contraseñas normalmente se pueden comprar. Vos puedes comprar la contraseña a alguien, pues está todo filtrado en internet. Vos me decís tu mail y te puedo sacar tu contraseña. No, te voy a decir mi mail. ¿No? Ahí pues está el tema. 1-0 gana Cerro Porteño. Aguante Cerro, carajo, dice Bruno Murga. Hola, eso. Vamos. Aguante Cerro, dice El Poro. Mientras va atacando Carrizo, recupera Sudamérica la carga. Se viene Sudamérica el Piro tocando, moviendo, recupera el Ciclón. Sigue la ofensiva para Kovacs. La recibe Kovacs de pecho. Hay peligro. Este es Kovacs. Toca la pelota. Viene Sudamérica. A la carga va Sol. Ay, pegó el pasto ese muchacho porque la pelota ni le sintió. Ahí viene el conjunto de Ciclónica, saliendo a Cerro. Usen Cerro Play, dice SCP 1912. Epa, ya escuché, dice. Upa. Cerro Play, ese está gratis, ojo. Sí, Sandra ese- Duarte, gracias por seguirnos. Y no me deja escribir nada de mi novia, dice. Sí, ya se bloqueó ya. Se bloqueó tu palabra, así nomás. Coque hizo. Pa Araujo dejó para Aliceda. Bordón se le escapa. Es corner. Corner. Juega Cerro Porteño, muchachos. Juega Cerro ante el conjunto de Sol América. Gracias por seguirnos, Hernán Benítez. Gracias, Sandra Duarte. Gracias, Ramos PI. Vamos, aguante Cerro, dice es Gonza. Emma Gonza, perdón. Aguante Cerro. Aguante el Vamos, Ciclón, vamos, dice. vamos. Coquerito el gol. Jime, yo estamos viendo el partido. Corbalán, gracias, hermano. Saludos de Orquesta, saludos. ¿Quién juega KP? Juega Cerro Sol América, Copa Paraguay. Adam Ramón, gracias por seguirnos, hermano. Vayan compartiendo, muchachos. Hay corte para Cerro Porteño. Eli Rivas también que nos acompaña. Luis Salinas Tanacio recibe este encuentro, este partido. Martes 7 de octubre, viene la pelota al área. El cabezazo, quedó el rebote, no puede Cerro. Araujo que insiste, está en el área, bordea, ahora Excelente. puede venir el remate. Pumba. Se desvía. Cerquita. Tiene que cerrar ya la jugada. Cerro tiene que aprovechar ya tratar de meter rápido el segundo y el tercero, lo si es posible desde el primer tiempo, porque o si no se le puede complicar. Siempre va a estar a tiro de empate. Con cualquier jugadita de mierda se puede empatar Sol América. 289. Sí. Estás filtrado. Bien. Upa. Está encontré. De las cosas. ¿En serio me querés hackear vos? No, está filtrado. Si vos me decís tu mail, acá voy a poder chequear tu. Fijando por tuyo. Acá te va a salir sí o sí si ya se filtró tu contraseña. Hay una página web para investigar eso. Hay corner. Y voy a cambiar hoy entonces. ¿Eh? Hay No, tú no estás- corner. Viene la pelota al área del Cerro Porteño. El salto. Hay corner de vuelta. Con eso vos puedes ver si está tu contraseña a la venta en una página del mal. Hola Amanda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Vivian?
Desde Pedro Juan, aguante Cerro, dice Carlos González. Dice Mauri Jara. Salió, Cerca ¿no? tuvo. ¿No? ¿Estás limpio? Qué lindo. Yo estoy liquidado. O sea, no entra Sí, en pero- ningún link. Claro. Y ahí pues está Córner esa para paginita. Córner para Cerro Porteño, señoras, señores. Vamos, Se vamos. viene Cerro Porteño buscando desde la zona aérea. Hay que meter el segundo. Dale. Saluda a Hernandaria, dice que saluda Roberto Gonza. Hay córner. Amanda, vamos Cerro, dice Amanda. Hay córner para Ciclón de Barrio Obrero. Ya mío, ¿cómo sale? Anímate. Viene la pelota, saca Sol de América, calla El tuyo a es los porque olimpistas, Sebas, dice. Claro, eso es lo que me pasa. Puse aptoide. En aptoide se liquidó todito. Ah, sí. Yo llegué a utilizar ese también. Y ahí Qué raro se que te- mi Gmail no Amada, perdón. Yo dije Amanda. Amada. Qué quilombo. Gracias, amada querida. estaba. Pero lograste que no. Sí, ya cambié. Ya cambié. cambié. Perdóname, Bien. amada, perdón. Saluda a Argentina, aguante Cerro, dice Elías Daniel Gómez. Hoy gana Sol, dice Pauli. Upa, hay muchos hinchas solenses en el chat, mi querido amigo Marquito. ¿Qué Hay opina? mucho, hay mucho, solense de repente o no. Mucho. Busca Cholense. nomás. Pará. Check Password No, Leak. Busca. En Avas. Avas te suele decir si está filtrada Tanto tu como contraseña o no. Libertad o casi igual que Libertad. Y ponele que casi igual. Ahí va la pelota. Zárate que recupera, buscó a Jonathan Torres. Ahí está. Va de vuelta Vamos. a Liceda. Recupera la vamos Cerro, dice Edgar. De Amada de Itagua, saludos. Ciudad de Ñandutí, linda ciudad de Itagua. Ahora espectacular. Ahí en el chat, por ejemplo, dicen que hay muchos hinchas de Guaraní también ahora. Ustedes no sabían lo que en el fondo los hinchas de Guaraní son todos olimpistas. La raza del lago. Así nomás es. Se dice y no pasa nada. Yo me hago cargo de lo que yo digo. En el fondo los hinchas de Guaraní son todos olimpistas. Así nomás le puedo decir. Avisaba Pablo si tu. Pendiente contraseña de también está. papá, dice Eli Rivas. Ya la partido, dice Vera Cabaña. No podemos mostrarte el partido, pero te ofrecemos poder llevarte todos los pormenores del mismo. No ¿Sabes podemos por qué se mostrar. prohibió la palabra FedEx? Pues vos sos una catrapo. Ahí está. Sos un tonto. El día Ahí que está. vos tenías que estar, no estuviste. Ahí está. ¡Ay, cue! El día que vos tenías que estar, mi hermano querido. El día donde era tu día. Faltaste. Triste. Ahí va jugando el Ciclón de Barrio Obrero, media vuelta de Sergio Araujo, el bailador conduce el balón, soltó para Pirita Mota, levantó la pelota, levantó la mirada y saltó por el costado derecho. Se viene ahora Cerro Porteño, este es el Ciclón. Bueno. Ahí va la pelota arriba para Liceda, saca. La Murga ya se cañea apoyando Cerro siempre, dice Bruno Murga, saludos. Grande. ¿Qué es mejor? ¿Estar estudiando o creando en internet? Decime. ¿Qué te va a hacer mejor para el futuro? Decime, FedEx. Respondeme, carajo. Última vez que faltaban los días importantes, FedEx. Basta. Araujo, mira dónde está Araujo tocando la pelota, 155, dice Eduardo Sebastián. Upa. Vamos Cerro, carajo. Dale a Cerro, vamos a poner las pilas, dice el mejor comentarista de Sudamérica. Claro. Levanta Carrizo. Carrizo por el costado derecho. Se descarga y viene ahora Aliceda. Aliceda. Se va. Canon War está 1-0 a favor de Cerro. Aguante Cerro, carajo, desde Quilmes, Argentina. Chapecoso y se pisó y dice que grande. Jorge Baba, Muy lindo. Bien trajeadito. Banco totalmente. Lindo, ¿eh? Bravo. Es por. Y Arreglado, por lo menos. Es muy fachero. ¿Quién era más lindo? Martínez, Baba o Chucarro, bravo. Pues está diciendo lindo. De lindo. Ahora yo que sí. Vos sabés que está difícil. porque- Hay corner, va a levantar la pelota. Cerro Porteño va a viajar Quería el pisar, esférico al área. Saca. Te querías barrear, Me quedo como a tosas. Zafaste, pues te iba a quilombear si respondía alguno. Calculó ahí. Claro. Ya estoy acostumbrado ya que me farrean, así que estoy aprendiendo algo también ya. Estoy aprendiendo algo. Pelota arriba, que se va, viaja Ojo. la baja de pecho. Torres, busca Cerro, despejó Sol de América. Nadie le felicitó con el globo, loco. Hoy yo voy a hacer. ¡Upa! Dos tremendo. Vos O sea, levantá eso. Marquito, en todos lados me aparece ya ese clip, Marquito. Mentira. En todos lados. O sea, que la vez pasada vi también en un canal muy importante de Argentina que apareció también. Mentiroso, no tenés vergüenza. No, pero ve que una declaración muy importante que, fue el que dijiste. no. Pérez tocando la pelota de Araujo. Va Ojo. Zárate, qué bien la hizo. Zárate dejó para Pachi Carrizo y espera Vamos. Torres. Espera Torres. Va Carrizo hasta el fondo. ¡Atención! Se va. Gracias, hermanito. Gracias, Martín. Gracias, hermano. Te quiero mucho. Dice, hace Franco, por favor. No, ni pedo.
Ahí está, che, me gustó la corrida del Zárate por el interior. Sí. Hay córner. Interesante hasta ahora, los primeros minutos ahora que Lo estamos interesante, bien. ¿sabe qué es? Que Cerro Porteño tiene un córner. Vamos. Está 1-0, 22 Mete el minutos. segundo ya rápido. Quiere el Espero que salten segundo, quiere el loco, segundo. Marcos. Atención, viene el centro al área. Salió el portero, perdón. Le puedo mandar un saludo a mi primo que se llama Mateo. Saludos al primo de Mauri Jara. Mateo, saludos Mateo, querido. Craca. Brazo grande, brazo Gol grande. de Alicea a los 62 minutos asegurado, dice Bruno Murga. Me gustaría también ver un gol de Gordito. De mi ídolo. Espero que saltes en el globo loco, Marcos. Dale. Además que yo tengo una historia. Yo tengo una historia de chico. Del globo loco. Claro. No, pará, de chico. Chico era. Che, Pare, brother. no, pero fue Che, muy... Chico brother. era, no era chico. Disculpe, muchacho. Atención. No, mam. Fue muy... Marcos, chico era, no era chico. Atención que va. Ahí se Vos, regaló edad. Zárate. No voy a hablar más. Mandale saludos a mi tía Susana Susana. Naoria. Bien, espectacular, me gustó. Bien. No me puede estar mal educado. Hay algunas personas que se les cae el pelo y se les caen las neuronas. No, pará. No, Tampoco ¿por la qué vos- pavada. Pero ¿por qué vos te tomas? te- Yo me estoy riendo, pero Perdón, estoy feliz. Marcos, por reír. Y tu culpa de aquí no limpia. ¿Por qué vos te tomás como Pero No, sé que dice por mí, me no está hace faltando. falta. No, ¿por qué Pero vos te sé que tomás? dice por mí, cada que No, dice eso, dice por mí, no. viejo. Y dice por mí, hacete cargo. Yo Ya cuando te digo empezó, cito Marcelo. tele y te digo a vos de frente. No. No tiro por tirar. No, pero Dios la mío. pucha. Deja de robarle la poda a Capiatá, dicen. Dios me Escobero. libre. No. No. Qué mal educado el chavo, ¿verdad? Eso sí estuvo. Qué Pare, plancha. viejo, ¿viste? Esto es tu culpa, Marquito. Sí, Tu culpa de todo. 24 minutos de partido, está ganando Cerro Porteño 1-0. Marcelo, Alejandro. Sí, claro que empezó. Mal educado sos Franco, dice El chat Marcelo. dijo. No. Marquitos, vos tenés tu canal de Twitch. No llegaste a tener nunca vos tu canal de Twitch. Voy a hacer. Se viene, muchachos. Upa. Se vino. Se viene. Estoy buscando nombre nomás ya. Y Marcos Morel. No. Va a tener tipo un seudónimo, veo. Claro. Mark. Marc Anthony. Así me dice mi jefe. Marcos, me pone con K. Y ese- Marquito se rista. No, déjate de joder. ¿Cómo Lo que que se pasa es rista? que el Marc OS es de Apple. No, espero complicado. Atención que va y se viene Cerro. Vamos. Y se viene Cerro y se va Carrizo que tocó por la zona derecha. Viene la Centro, pelota. lindo. Quedó el remate. Qué frío que hace ahí. Hola Tony Show. Tony Show, querido. ¿Cuánto tiempo, Tony Show? Tony Show. Qué pucha, se te extraña mucho ya el mediodía. ¿Qué me pasó de vos, hermano querido? ¿Qué me pasó de vos, Tony Show? Está en TikTok, Tony Show. Dale, Pachi. Dice quién gana ese dúo. Está ganando Cerro Porteño. El Ciclón de Barrio Obrero. A la carga. Gracias, Sebastián Román. Se viene Sol de América. Ahí Barzuso soltó la pelota. Le queda de vuelta a Leguizamón. Sale a Arias. Está muy callado, Fran, ¿eh? Estoy concentrado. No, pero acerca. Si vos hablas Imagínate- cerca del micrófono. Imagínate lo que Así estoy háblame, arriesgando, así, viejo. así. Imagínate, Eso, imagínate ahí lo que está, arriesgo, imagínate. Ahí está. Yo estoy esperando que se cumpla mi resultado y ahí estoy tranquilo. Mientras, Ah, ¿querés hacer un edit, vio? puede ser. ¡Epa! Puede Se ser. viene. ¿Cuánto dijiste? 2-0 dijo. 2-0. Bien. Ese es mi resultado. Hola, muchachos, andaba laburando en ese horario. Dice, vale, Tony. Pero igual, por lo menos tirá un mensaje a las 11. No sé. Pendiente del papá. Dice, bien, los muchachos, gracias a Dani MF. Tu capeque. Ahí Opa. va, tocando la pelota. Arias. Hola, Estereño Ortiz. ¿Cómo te va? Gracias por seguirnos, papá. Se viene Cerro Porteño. Mitad de cancha. Abre. Juego. Epa. Vos tenés canal Franco, yo tengo canal. Se llama Franco. Franco. Literal así, Sí, Franco. Franco da Costa. Va la pelota arriba de Aliceda. ¿Cuál fue la máxima instancia? ¿Cuarto, Cerro? Cuarto de final fue lo máximo que llegó Cerro Porteño. En su Copa. primera... La la primera aparición. Sí. En la primera aparición. Porque que- 2020 no hubo. Que quedamos eliminados a manos de, ¿Dime? si no me equivoco, Sudamérica. ¿Qué cobró? justamente. Después nos eliminó Ana. Ameliano, Sudamérica otra vez. Y después, ¿cuál era otro rival que nos eliminó? Era un rival que jugaba en la segunda división. No sé si Cristóbal Colón, ¿verdad? Rubio Ñu, con gol del primo o el hermano de Robert Morales. Nicole. Si mal no Nicole querida, me encantaría poder mostrarles el partido, Sí. pero no podemos. Hay derechos de por medio. Hay gente que paga por esto y son millones de dólares. Millones.
Pero yo te digo que el partido está 1-0, ganando el conjunto de Cerro Porteño con gol de Jonathan Torres de penal. El Rubio Ñu fue triste, dice. Sí, ese Rubio Ñu. Era que nos hizo un gol 1-0, pero y fue. En una contra de Rubio Ñu, Método de Cerro no podía hacer nada más. Atención que va Piris da Mota, salto y ya recupera de vuelta Aliceda. ¿Qué pasó de ese jugador, la verdad? El primo de Robert Morales era el jugador que no metió el gol, el de Rubio Ñu. Era interesante ese delantero. Es un partido bueno contra Cerro en aquel entonces. Hola. A la pucha. Epio con FedEx. A la carga va Cerro Porteño, Piris da Mota. Despliega lo que tiene Jorge Baba en este partido buscando la clasificación. Carrizo que entregó. Fede, va no, jugando. no hay ninguna necesidad de ofender a los nativos de acá del país. Totalmente. A la carga va Kovacs. Pelota arriba. ¿Cómo le va a decir curita a ellos? Hola, Chocho. Gracias, No le van a hermano. comprar. ¿Todo Ya. bien? ¿Y vos, Chocho? ¿Todo bien? Ya bastante tienen con ser hincha de Guaraní, querido amigo FedEx. Y de Olimpia. Ambos, doble camiseta. Doble casaca. Camiseta. Él está en camino. ¿Quién? Va a poner Sí, el está partido. viniendo. ¡Ah! Atención Ojo. que ataca Cerro Porteño. Liceda mete en medio. El rebote le quedó a Pachi Carrizo. Carrizo que va. Dejó para Liceda. Cortó y cortó. A Pachi Carrito. Dios me libre. Pachi Carrito. Pachi Carrita le quiso decir, ¿eh? Ojo. Pachi tiene que hacerse los mitos. Se llama Pachi Carrito. Me gusta, ¿eh? Buen nombre. Mira lo que te diré, Marquito, para tu próxima cuenta de Twitch, por ejemplo. un buen nombre, Leguizamón. Pachi Espectacular. Carrito. Sí le queda para Chicarrito, la verdad. Puede Pachi ser. Carrito. Pues sí. ¿Cuánta nos salvó, viejo? ¿Qué es lo que te pasa? Soy Yela. ¿Cuál es lo que es tu problema? ¿Me puedes explicar? Vamos a hablar bien de así vamos a hablar. ¿Cuál es lo que es tu problema? Soy Yela. O soy Yela. Ela. No sé cómo es su usuario. Soy Yela. O soy Ela. No sé. Curita es de Guaraní por la madrina nomás. Luego dicen ahí en el chat. Chipeado. ¿En serio? ¿En serio eso? Es, Chequeado, obvio. de que son muy cercanos al amigo Curita. No lo sé. ¿eh? Pelota parada para Sol de América. Puede ser, puede ser. La va colocando en esa zona Stevens Gómez. 1-0 está ganando Epa. Cerro Porteño, muchachos. ¿A quién le llaman? Ah. 1-0 está ganando, ¿Cómo para le lo que llaman preguntan las ahí. mujeres, 1-0 está ganando Cerro Porteño, muchachos. Saludo al amigo Churín, que siempre nos ve también ahí en el chat de TikTok. Saludos, Diego. El Diegote, siempre pendiente ahí de pasión. Está Pío siempre Sí, atento claro que sí. a la jugada. Mira Ahí qué va linda al contra. ataque y va Ojo. Aliceda. Espera Dale. Pachi Carrizo. Por el otro lado Este también es. se viene el ciclón. Buena pelota Uy, de se apuró. Aliceda. Se Se apuró. Sí. Se apuró bastante. Ay. Mientras nos meta ese segundo gol, no voy a estar Bastante. tranquilo jamás en la vida. Bastante, ¿eh? Bastante. Bastante, muchachos. Señores, partido hasta el momento para el ciclón de Barrio Obrero. Muchas gracias por la suscripción, por ganarme. Gracias, amigo. Qué grande RPH. Upa, tremendo, ¿eh? RBH. Encima yo juré nunca más suscribirme. Y te suscribaste. Ahí está. Ahí Ahí, está, va. ahí Ahí, está, suscribaste. Ahí va. Oye, estamos a full con las palabras, Marquito. Sí. No me puedo quedar atrás. No me puedo quedar atrás. ¡Epa! ¡Qué fachero, eh! Bueno, señores. Se está quedando mucho Cerro Porteño. Eso me preocupa, Marquito. Tipo, me preocupa mucho eso. Tiene que Hola, tratar Tony de Show. salir y aprovechar ya y tratar de liquidar en este primer tiempo. Como sea, tenemos que liquidar ya el partido. Porque se nos puede poner un partido difícil. Siempre está a tiro de pata ahí Rubio Ñu. Y no olvidemos que hay penales, muchachos. En penal cualquier cosa pasa. Ahí no hay que llegar jamás. Araujo va con la pelota, soltó para Torres, se Dale. viene Cerro, Torres le pega al arquero. Un La regalito. mano. Dios directo. mío, Jonathan. Pero bueno. Igual, yo les voy a decir algo. Para mí, Sol de América no juega este partido. ¿eh? Para mí que... O sea, no ataca, llega poco. El tema, pues, es que no se necesita, pues, de repente atacar. De repente tienen... Ponele. Ahí a 3/4 de cancha nomás tienen una pelota para... ¿Qué pasa? Tira un buen centro, te mete un gol de cabeza. Después, ¿cómo le volvés a remontar? Más sabiendo que Cerro tiene toda la cierra. presión siempre. Ese fue el fútbol. El fútbol en una pelota parada te puede cambiar todo el partido. Por más que vos no estés haciendo nada. Ahí, pues. No me preocupa. Ataca Cerro Porteño, se viene Pachi Carrizo, Carrizo metió la pelota al medio. No puede aprovechar su llegada Cerro Porteño de vuelta, muchachos. Qué peligro que puede ocasionar
Si es que Sol de América se pone las pilas. Sí, Fran, eso- saludo a eso mi es lo que hermana me de 3 preocupa. piernas que te quiere comer. Saludos de San Lorenzo, te dicen. Ahí está huevo. Lastimosamente, ¿Qué por pasó? ahí no voy. No sabemos, ¿eh? Todavía no no, Por ahí sabemos. no voy. Son gusto adquirido con el Pero tiempo. vos sabés que para entrar acá hay que hacer cosas. Es por la experiencia. ¿Qué es lo que decís que hay que hacer cosas, boludo? Así tenés no me que voy a decir sacrificar mucho. algo. Así ¿Qué es no lo me- que- qué es lo que así tiene no me voy a que decir escuchar? mucho. Todo, o sea, si vos entras a Pasión Estudio tenés que sacrificar algo. Claro. Sí o sí, preguntale a Seba qué sacrificó. Pero Hasta Se se nota, nota. se nota. No, pará, pelo. ¡Zárate Voy a la que cabra. va! La cabra, ¡Se voy a viene agarrar. Zárate a la Ojo. carga! ¡Cerro cruzó! Como que los delanteros están muy atrás, viejo. Me dice que sacrifiqué mi pelo, me dice acá la cabra. boludo. Dios mío. Paren, paren. Minoxidil. boludo. No, para, no es tía Mira lo marca. que Le dicen ya para que me. No, viejo. ¿Cómo es tía marca? No te hagas por ello, boca. pe. No es tía marca. No te Sí, digas, no, no la te marca. digas. Sí. no es un No, fármaco. una marca. Un ¿Y fármaco. cómo se llama? Kirkland se llama la marca. No. Sí, amigo. ¿Legal? Sí. Sí, no una marca minoxidil. Minoxidil es el fármaco. Conocen bien lo que están cerca. Claro. Y yo para mi barba le metí una época. Después pelo de concha me salió. Yo como me quedo pelado también. Este es lo que está propenso. ¡Ay, Hacía corner, mucho pelotón. señoras y señores! Y bueno. Viene el centro al área. Despeja. ¡Ay, ay, ay! Lo hace mano. Piden mano. No va a Piden cobrar. mano. No va a Dice, cobrar porque ya no cobró el creo. anterior. No creo va que a cobre. cobrar porque cobró el anterior. Y se va de vuelta Cerro Porteño. Insiste el ciclón de Barrio Obrero. Señoras, señores. Esto Una está de 1-0. cal y una de arena. El árbitro no va a cobrar porque cobró el anterior, evidentemente, porque esto fue más penal que el anterior. Chembo Atá dice: hola, Sebas. ¿Qué hace Chembo? ¿Qué tal, papacho? Chimbo. Así le gusta que se le diga. Dicen. Yo no sé por qué tiene su usuario así, boludo. Pero Hola, me dijo, Andy. decime Chembo Hola, nomás para no decir Angie, todo. la ¿Vos estás Rosa. seguro que hay bar acá, Marcos? Para mí que sí tiene que haber, ¿eh? A ver, Para mí que no hay bar. Por Sí eso. hay bar, sí hay bar. Sí hay bar. De hecho, en el partido de Olimpia, cuando el arquero Se adelantó. le avisó en el bar. Y Hay acá, bar. por ejemplo, era penal. Debería de ver si es una jugada, o sea, una jugada que pide penal. Hay todo Hija. bar que puede chequear. Cambió El hasta partido su- está hoy. Hasta la marca de su remera cambió Sudamericana por una más barata. no sé yo, ¿eh? No, sí, de verdad, que capa era. Penal, dice Germano. 34. Ahí van a partido de octavos. Así mismo. Bueno. Para lo que preguntan si es que Cerro Porteño llega a pasar, si no me equivoco, juega contra 2 de mayo, muchachos. En la próxima fase. 2 de mayo de Dice, Pedro Juan. de Sebas le sacaron de tu grupo de WhatsApp sin que hiciera algo. Me sacaron, quiso decir Chembo. Ay, te agrego nomás de papacho. ¿Qué Raro, le pasa a porque tu moderador y los eso? moderadores tienen que ser demasiado catastróficos para que te saquen de mi grupo. Vamos a ver, El habrá de enviado Minoxidil. algo potente, seguro. ¿Por qué te dicen eso el hermano de Hugo Emprendedor? No sé quién es. le parece. Te juro que no sé quién es. No, ¿A él le parece? No sé, viejo, no. le parece. Yo No le le conozco a conozco. Hugo Emprendedor. Tipazo, Es un crack. Sí, es un crack. O sea, me sacaron, dice. Pelota. Una lengua Sí, le mató, le masacró. Atención que sacan la pelota. Ojalá gane Sol, dice. Ahí van a partido de octavo. Excelente, Ángelo. Buenas, Mati Garcete, ¿cómo te va? Pará, dice Frank. Saluda a mi. No, ya. Perfecto. ¿Cuánto va? 1-0, muchachos. 1-0. 1-0 el marcador. 1-0 Elías. Está el partido. El segundo gol, muchachos, el segundo gol. Hay que meter ya, dale, dejemos de joder ahí con la pelota Pachi y deja de hacer algo raro. Hace nomás lo normal y ya está. Metamos los goles. Zárate, que va, Dale, Pachi. Zárate, recupera Zárate y dejó para Pachi Carrizo. Gracias Osvaldo Jobar por seguirnos, hermano. Pelota que va viajando por el costado derecho. Lindo. Cerro Porteño que está ganando por la mínima diferencia. Quiere ampliar su marcador, pero hasta ahora no encuentra la fórmula. Está costoso el tema. Le va ahora a la carga el ciclón. Este es el señor Wilder Viera. Suelta por el costado derecho. Viene el centro de Gómez. Despeja Sol de América. Se va ahora esos rubitos, dice Churín. Sí, ¿Por qué se merece ganar? Dice por Sol. No creo que Dale. se merezca, porque va al Largo. Cerro Porteño en la carga. lindo. ¿Qué quiso hacer Torres? Le quedó el esférico a Liceda. Va el gordito, va el gordito. Arriba y afuera. Lo que juega. el El gol. segundo tiempo. Te pregunto, Fran. Señor. Cerro Porteño tendría que hacer cambios. ¿Y qué cambios harías si fuera Jorge Baba? A ver, para mí el equipo, bien, pero el mediocampo hay un jugador ahí que no me convence. del Wilder todo. Viera, decirle cómo se llama. Sí, señor, ese mismo, el número 20.
no me convence, medio que está flojito, entonces como que hace que la defensa trabaje un poquito más, el medio no crea tanto y nuestros 9 le veo demasiado atrás, demasiado. En cada contra que tuvimos, los 9 estaban en el medio campo. ¿Contra quién juega Cerro si pasa, muchachos? 12 de octubre. No era 2 de mayo. 2 de mayo. ¿A 2 de mayo, vio? Sí, 2 de mayo. El 2 de... Cerro lo eliminó a 12 para estar acá. Ah, cierto, hicimos ya el partido de la vez pasada. Sí. Cierto. ¿Sí? Efectivamente. Y le ganamos, si no me equivoco, fue 4-0 o 3-0. ¿No cobró? Mira. Va la pelota, la carga, se viene ahora el conjunto de Sudamérica. Viene la pelota al área, ahí está. Ahí estaba, cerquita, Susa. Orsusa. Señores, ojo Cerro. Ojo Cerro. De eso justamente estábamos hablando. No, y Mira, ahí, pues, eso- esta jugada así suele condenarnos así de balde. No, y Súper de balde. estos son los partidos que son así tipo intrascendental, que Cerro tiene la pelota, que de repente Cerro está generando más, no termina de cerrar la jugada y viene el rival te liquida. Eso es siempre el fiel reflejo de Cerro Porteño en Copa Paraguay. Empieza bien Cerro, a veces empieza ganando por 1-0 y después se relaja, o a veces empieza 0-0 el partido, se relaja y al último el rival le mete un gol y le complica todo y se elimina. Eso nomás puede el tema. Tiene que tratar de liquidar Cerro ya el partido porque, quieras o no, si el rival no ataca mucho, en cualquier pelota parada, en cualquier jugadita así que le salga bien, tranquilamente te pueden meter un gol y complicar el partido. Ellos llegar a los penales sería un gran logro y para mí yo me animo a decir, si Cerro Porteño llega a los penales, para mí se elimina. Así nomás le digo. Aunque me duela. Ojalá que no llegue. Tocando Araujo, Total liquidar ya. dejó la pelota para Aliceda, espera Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez decide dejarla atrás. El Ciclón de Barrio Obrero ganando por 1-0. Pelota que va viajando por arriba, el salto es de Zárate y sale portero Bordón. ¿Quién es ese burro en voz? Dice, no le diga así a Franco. No, Qué plática. Paren. así no. Qué locura. Sudamérica que va y ataca con Orsuso, se le pasa, ya recupera el Ciclón, buena Dale, pelota, le metió a aprovechemos Sergio esta. Araujo que No, va, ¿por qué dejó está para apurado? Aliceda. ¡Quizá pura! Tráiganle a Insaurralde también, dice. Vos sabés que cada vez, aunque me duela decirlo, cada vez está pareciendo más que... No sé, tengo esa idea de que Gordito es un jugador de segundo tiempo, Ina. Desde mi punto de vista. Porque todas las veces que le tocó empezar en Cerro, no es que te demostró lo que él te demuestra las veces que entra desde el banco. No es tan desequilibrante como es lo tipo solemos ver. un Pipino Cuevas, en ese sentido. Para mí, no sé si están de acuerdo conmigo. Para mí fue el mejor del partido. Uno de los mejores partidos. Sí, pero no, es lo mismo cuando suele entrar desde la banca. Pero su resultado es mucho más determinante. No, cuando claro, entra el en segundo este tiempo. Cerro que nos juega prácticamente, En que el es más o segundo menos tiempo. muy limitado Cerro, obviamente es de lo más rescatable, eso sí. Pelota arriba y a pelea de vuelta Leguizamón con el esférico que viene, enganchó Leguizamón que sigue con la pelota, no lo pueden atajar y piden penal. No es penal, señores. Hay córner para Sol. Humedad no te dice Sebas. No se te dice Sebas, humedad dice. No, yo ya soy parte ya de Qué plaga eso. acá de Pasión. No, pero te dice algo por eso. ¿Por qué? Y por la humedad si se caen las tejas, boludo. Qué plaga eso en los perros. Qué rápido. Vos pensás eso. El chat. Vos pensás eso, no el chat. Decime no, vos de pero frente. el Decime chat vos de dice frente. Decime a eso. Marquito, ¿qué vos te reís también? Vos no tenés que El reírte. chat Vos tenés dice que relatar. eso. Vos Yo no pensás soy. eso. Pero- Ellos dicen humedad por otra cosa. No dicen por eso. Dios mío. Qué locura. ¿Viste? Qué locura. ¿Viste? Yo me paré. Eso Mentira, Franco pensó eso. ¿Viste? Ahí está. ¿Viste, Franco? Vos pensás eso. Perdón. Hacete cargo. me Dios me equivoqué, libre. Me equivoqué y pido, bro. Qué locura. Me mata Hay la risa. córner, señores. Steven Gómez detrás de la pelota. Juegue, dice el árbitro. 1-0 gana Cerro. Córner para Sol de América con 41 minutos. Despeja Cerro. Despeja el Ciclón. Va tocando de vuelta Sol de América. Se escapa. Se pierde. Y de vuelta. El Ciclón saldrá. Humedad. King Olimpia, ¿cómo es tu nombre, King Olimpia? Pero vos te andás escondiendo mucho del anonimato. ¿Cuál es tu nombre, King Olimpia? Deja de esconderte detrás de una cuenta falsa, King Olimpia. ¿Cómo es tu nombre, King Olimpia? Decía tu nombre, King Olimpia. Estás contra las rejas, hermano.
Ese de remera Qué buena cero se le pelota. parece a Zapago y dicen ahí en el TikTok. Vos sabés que muchas veces me dijeron ya que le parezco a Zapago. ¿Vos Y qué le es parecía a todo lo el que más mundo? odio, además, una de las personas que más odio en mi vida. Ay, hijo de perra. Así es. ¿Qué te hizo, boludo? No. ¿Qué le 1 hizo a mi club? 0, 1 a 0 gana Cerro Porteño para que la gente que está preguntando. Va atacando Sol América. Vamos, se le aprovechemos escapa a esta. Orsusa. Ah, ya sé Ahí qué se hablar. viene. Epa, no pudo Araujo Orsusa. Edgar Orsusa tocó la pelota arriba. Orsusa de vuelta. Le queda el esférico. ¿Quién marcó el gol? Lo hizo Jonathan Torres, pero viene Sol América ahora buscando su gol. Gracias, Jocelyn, por seguirnos. ¿Vieron que se retira el mejor lateral derecho de los últimos 10 años del fútbol paraguayo? Yo, Alan Benítez. ¿Mm? ¿Quién se retira? De los últimos 10 años. No sé quién es. ¿Quién será? Rodi Ferreira, carrera así. Hay falta. Lateral derecho. Pelotas paradas para Sol de América. Quedó el sentido. De los mejores lateral derecho. Del fútbol paraguayo, decís. De los últimos 10 años. Del fútbol paraguayo. Del fútbol paraguayo. Hubo varios con ese nivel. El tema de mantenerse en ese nivel. Está Álvaro. Pero está Álvaro No, ya está retirado. Ya está como gerente deportivo Gran Duque. Uy, la patada de Opa. Carrizo A por la ver. cabeza de No Kovacs. me diga que hace tu pillarra de Carrizo. Uy, esa patada que fue sin querer, sí, pero lo dejó mal al hombre de Sol de América. En la caída a la taquilla. Fue por la cabeza del jugador. Mamita. Igual hay un tiro libre peligroso. Si se lo quiere ver de esa manera. Pero también puede ser desaprovechado por alguno que no sepa darle a la pelotita, cariño. El momento de Cecilio, dice, sí a Zapac. Sí a Zapactilla, ¿le parece? Dice, bro, 1985. Desde mi punto de vista, para mí, de los últimos 10 años que yo vi un lateral que sepa tirar centro, que era la Gran 7, sacando todo fanatismo, sacando todo color, para mí fue Talarón, desde Che. mi punto de vista. ¿Por qué un DT paraguayo solo puede dirigir en 2 clubes al año? Es lo que pide. ¿Pero por qué? No entiendo. No sé si le ayuda o le caga mal los técnicos paraguayos, porque ahí te hagan contratar extranjero nomás. Para mí le caga más. No sé si te caga o te ayuda, imagínate, no sé. Tío Sport. Le respondí al chat. ¿Por qué Ah. canal transmite? Dice. Imagínate, no sé, ¿cuál técnico pasó por muchos... Chiqui. Chiqui, entre otros, Chiqui, Sarabia. Sarabia, Florentín. Raro. ¿Cómo puede ser otro? Cáceres. Y eso nomás luego. Casi 45 minutos de la primera etapa. En Itagua. Está ganando Cerros por 1-0. ¿Por qué? Canal transmite, tío, ya te dije. Dice Sky, mi hermana te manda saludos. Dice. Saludos. Bernay, por ejemplo, que te acuerdas que le llamó Cerro, Sí. Sí. y con esa regla no podría dirigir Cerro, por ejemplo. No. Hasta 2 nomás, pues ya dirigió Nacional y dirigió Guaraní. 2 minutos más agregados. Es muy raro. Sí, con esa regla. Sí. Tenés razón. Porque Nacional, ¿verdad? Fue su primer paso y después de ahí se fue. A Guaraní en menos a de un Guaraní. año. Sí. Y Cerro ya no iba a poder ir. Y con esa regla. ¿Y entonces por qué supuestamente Cerro le buscó entonces? Sí, que con esa regla no, No, se puede. esa regla se está queriendo implementar ahora. Se quiere implementar. Para mí van a pronunciarse los técnicos paraguayos, acuérdate de mí. Si es que se pronunciaron cuando Pablo Rosso dijo alguna verdad sobre ellos, cómo lloraron, no cree ahora. Pero los mismos técnicos son los que quieren implementar. Los mismos técnicos quieren implementar Claro. eso. Leguizamón que Qué va, raro. Leguizamón tocó la pelota al medio, se viene ahora Sudamérica, Legui tocó, aguanta la pelota Jonathan Torres y puede ir Dale, a la aprovechemos contra. esta, aprovechemos Toma esta. la pelota Dale, y la lleva de dale. viaje tocando Corre, Araujo, ahora corre, para Araujo, Araujo, corre. Sergio el Bueno, pues, bailador, no. el bailador que toca para Olvídate. Torres, la deja pasar, se viene Alicida, está el gordito, se prepara el gordito, le va a pegar, no, decide jugar en corto, se viene Cerro Porteño, tenemos 46 minutos, último minuto de la primera etapa de esta etapa complementaria. Ahí se viene Zárate. Este tiempo que se agregó de 2 minutos. Cerro Porteño desaprovechando, señores. Qué manera, qué Saludos, linda contra coronel. teníamos ahí por Araujo, Gracias, que no Jean quiere correr. Pablo. Gracias por compartir, hermano querido. Cerro está ganando 1-0, pero se va a acabar la primera etapa. Pero está en el freezer ya. No, el tema es Directo que segundo tiempo. por no querer hacer ese esfuerzo mayor, por no querer correr una pelota ahí que podía haber sido peligroso Araujo, ahí se termina desaprovechando una contra muy linda. Ahí está jugando Araujo. El tipo que igual Se caminando. terminó. Señores, Se terminó. vení para acá. Vení acá. Vení al baño. Yo me voy un ratito también, porque es que mi auto afuera y tengo todas mis cosas ahí.
Hable con el chat. Un lindo trámite. Vamos a ver cómo está. Y un partido, desde mi punto de vista, ponerle que es de menos a más, capaz. Un partido interesante en el cual el Cerro Porteño ya otra vez me está preocupando que no está logrando cerrar ya otra vez el partido. Eso siempre es la preocupación que tenemos nosotros los hinchas, que Cerro Porteño en la Copa Paraguay les cuesta como que cerrar siempre y asegurar ya ese resultado. Capaz en el partido pasado fue la única vez que pasó que ya en el primer tiempo se liquidó todo. Y hay que ver, porque en los últimos minutos Sudamérica se animó Sudamérica. Eso es lo que me preocupa, Ina. Y el tema es que cuando nosotros empezamos a jugar así, ya tipo subestimando, quedándonos Sí. quietos, hacía los toquecitos, llega un punto donde dicen, vamos pues, no, estos tipos no quieren jugar más. Claro, claro. Y entonces... No, de hecho siempre- que eso en contrapartida siempre te motiva más luego. Cuando uno Sí. te subestima, vos te motivas Claro, más. y- Vos te motivas y querés irte, querés comerte el mundo prácticamente. Si es que te hace el típico el chapo. ¿Y cómo se dice? Y por lo contrario, los jugadores de Cerro tipo bajan, se van ahí ya Sí. cabeza baja, ya no remontamos esta y Bueno, y hay algunas pelotas que tranquilamente puede alcanzar y Claro. no hacen ese último esfuerzo para alcanzar. Como el caso de Araujo, por ejemplo, en esa contra que tuvo. En esa contra que tuvo Araujo. Si es que él se animaba a poner un poquito más la patita, se animaba a correr, se animaba a buscar esa jugada. Tranquilamente podía haber terminado en el segundo de Cerro ya para tranquilizarnos. No sé, de mi punto de vista, con un 1-0 uno nunca te puede relajar. No importa si es un equipo de cuarta categoría, de quinta división. Y eso es lo que me está preocupando, que Cerro Porteño consiguió ese primer gol tan importante que siempre le suele costar a Cerro más en estos partidos de repente intrascendentales en el sentido del rival, a lo que me refiero. Y se está relajando y en cualquier pelota parada yo tengo un cagazo. Ojalá que salgan con la misma idea de los primeros minutos de salir a atacarle al rival y tratar de conseguir ese segundo gol ya, y el tercer gol, luego, si es posible, tranquilizador. Y mi punto de vista. por sobre todas las cosas, una de las cosas que también ahora pasa es que temprano metimos gol. Sí. Literalmente jugamos media hora sin hacer nada productivo. O No, sea, muy- pase muy lateral, poca fue. el típico, la posesión estéril que Sí. se le dice. Típica posesión estéril que vos tocás nomás lateralmente que te suma para las estadísticas. Normalmente te suma eso para la estadística, para el tema de la posesión y eso, pero nada que ver. Vos puedes tocar lateralmente y no le generar nunca peligro a tu rival. Y Cerro tuvo. Y por no querer esforzarse más, por no querer meter un poquitito más la pierna, en alguna jugada se terminó desaprovechando. Claro, Más en el justamente. caso de Araujo me refiero. Yo sé que Araujo está volviendo una lesión que se nota lo que le cuesta luego correr. Desde mi punto de vista, no sé, yo te puedo dar ya luego mi Sí. pollo. Desde mi punto de vista, Araujo para mí tiene que ser cambiado ya. Y vos ¿quién pensás que debe seguir? ¿Quién pensás que debe ser cambiado? ¿Quién pensás? A ver, yo, como te dije, tengo ahí un pequeño pique ahí. Ese jugador que a mí no me convence es nuestro 20. A mí, Sí, no, eso a todos no le convence. Wilder no me convence. A todos no le convence. Entonces, yo empezando por ahí cambiaría. Cuestión de nuestros delanteros. A ver, no sé, Araujo, no sé qué hace en el mediocampo. Él, no sé si trata de pivotear o algo así, pero no le da para correr. No le da para hacer una contra así como ahora. Y de última, si no le da las piernas para correr, por lo menos esa última jugada podía sacar un remate. Claro, Estaba libre, claro, estaba sí, sí, sí. un poquito cerca del arco. De probar, ¿verdad? Pero al final terminan llegando frente al arco, no saben qué hacer, agarran, tocan, pierden y terminamos así en hacer nada durante media hora. Tranquilamente por media hora no hicimos mucho. Y vos sabés que esto te puede ser provechoso te puede ser bueno para lo que quiere Sudamérica. Porque Sudamérica pues, es un equipo... No, ¿qué decir, chiquito? ¿Qué tal? Saludos, Olimpismo, chiquito. ¿Qué tal, muchachos? Saludos ahí en el chat a todos. A todos le estamos leyendo, sino que estamos dando nomás otro punto de vista. Y nada. A lo que quiero llegar es que esto hasta puede ser provechoso para Sudamérica. Sí. Porque Sudamérica juega en la intermedia, obviamente, en tema de lo físico hay que ver hasta cuánto le aguanta. Sudamérica lo que hizo en este primer tiempo fue tratar de aguantarle nomás a Cerro Porteño para poder llegar con posibilidad en este segundo tiempo. Y eso hasta puede ser provechoso para Sudamérica, que Cerro Porteño no está aprovechando. Y porque si es que Sudamérica obviamente sale con todo a querer tratar de atacar a Cerro, no le va a dar luego en lo físico. Entonces, para mí, del lado de Sudamérica, capaz está satisfecho su técnico y nada por estar vivo todavía en el partido. Justamente uno de los comentarios que estoy leyendo dice, si nos empatan se van a desesperar y no vamos a conseguir más
esta historia ya la vi 20 Sí, veces. sí, sí, y siempre pasa. En su momento pasó con Ameliano cuando nos hizo un gol y ya no pudimos meter los goles. Esa fue la única vez que Cerro perdió contra Ameliano y la única vez, o sea, que fue justamente en Copa Paraguay. Fue la única vez que perdió Cerro contra Ameliano. Y pues sabe que no eliminó el equipo de El Botellón. Y después pasó también con Rubio Ñu en su momento, que nos hizo ese un gol así tempranero, fue en aquel entonces, y ya no pudimos más empatar. Después otro sí que fue contra Sol de América, que Sol de América nos hizo un gol también así más o menos tempranero, tipo en un partido que Cerro tenía siempre la tratar. Puedo poner bien el TikTok ahí. Sí, pongo. Porque data- Permiso. ahí el TikTok ya debe para marcar ya los muchachos. Y así, stream grabado, dice, no, le estamos leyendo, muchachos, ¿qué tal están los perros ahí en el chat? Estamos dando nuestro punto de vista ahí. ¿Qué opinan ustedes, chat? Le voy a estar leyendo ahí. ¿Qué opinan ustedes de cómo está jugando Cerro Porteño? Para mí ya Cerro Porteño, como siempre en la Copa Paraguay, no le está dando ya otra importancia, Ina. Y eso me preocupa. Porque Cerro Porteño en cuestión de nombre y eso, tiene un equipo interesante. Claro. Tiene un equipo que en cuestión de nombres hasta puede ser titular en un torneo de primera división, obviamente. Pero no se está notando esa superioridad de un equipo y otro. Un equipo que juega una categoría que se salvó milagrosamente de no descender en la última fecha. Y Cerro Porteño que está peleando por la punta del campeonato. Yo sé que van a decir, no, equipo paralelo, todo lo que vos quieras. Pero le tenía a Pachi Carrizo, le tenía a Liceda, le tenía a Jonathan Torres. Son nombres que Cerro Porteño normalmente suele utilizar como titular también en la primera. Tengo una pregunta Sí. y quiero escuchar a ver qué pensás vos. ¿Es técnico, jugadores o mentalidad? Para mí pasa un poquitito más por... o sea que... Es duro. Es un todo Es duro, también. es duro. Sí, es un todo porque... Para mí pasa más por la mentalidad. Mentalidad. Mentalidad, la verdad, de mi punto de vista. Porque de repente no importa si yo tener el mejor equipo del mundo, si uno tiene una mentalidad ganadora, una mentalidad de tipo respetarle al rival, de salir a atacarle al rival, de darle ese respeto futbolístico. O sea, a lo que me refiero. ¿Saben a lo que me refiero, obviamente? Te puede costar caro. Porque hoy en día no importa que vos tengas el mejor plantel del fútbol paraguayo, no importa que vos tengas los nombres que tengas, hablando ya en lo global, no solamente fútbol paraguayo, internacionalmente. Si vos tenés los mejores nombres, no sé, le tenés a Kylian, le tenés a Messi, le tenés a Neymar, lo que sea, si vos no jugás bien y si no corres, te van a ganar. Ni cualquier equipo te va a ganar. Un equipo que corre más. Hoy el fútbol se trata mucho también de tema de la mentalidad, de creerse en uno mismo, de tomar esa importancia de cierto partido y de correr, viejo. Me refiero al tema de correr lo físico. Y Cerro Porteño como que se está relajando. Está jugando al trote. No sé si te pones a pensar, parece que está jugando al trote. Por eso este tipo se volvió un partido muy cansino de mi punto de vista. Es muy bastante cansino. cansino, pero es justamente esa cuestión que te dice, es porque Sí. para mí pasa por la mentalidad, ¿verdad? Sí. Porque un equipo como Cerro Porteño debería pasarle por encima tranquilamente a este En teoría, equipo. sí. En teoría, ¿verdad? Y entran al partido y parece como que la mentalidad hace que igualen nivel. Van así Así jugando mismo. despacito, no quieren demasiado generar y prácticamente perder 30 minutos de juego en hacer nada es justamente algo que Cerro Porteño no debe permitir. Y sí, a eso es a lo que me refiero. Hoy en día, sí, es que vos no corres, si vos no pones lo que tenés que poner, te van igual que te va a ganar. Así es. No importa los nombres que tengas, no importa el equipo que tenga, no importa ni en qué categoría estás. Ya pasó varias veces, no solamente le pasó a Cerro luego en la Copa Paraguay, que Sudamérica estando luego en segunda división le había eliminado. Rubio Ñu estando en segunda división le había eliminado también a Cerro Porteño. Y ojalá que no pase hoy eso. Ojalá que no pase hoy porque Cerro tiene con qué. Yo me acuerdo que esa eliminación que sufrimos contra Meliá, no me acuerdo que Churín era que hizo una declaración tipo adjudicándose la culpa que fue porque él falló varias ocasiones que no pasamos en aquel entonces. Y eso es lo que está pasando ahora. Cerro Porteño tiene para aprovechar y para liquidar y le está dando posibilidad como siempre. Eso, hijo, se toma mucho contigo el chat de repente. No, los muchachos son así. Los muchachos, yo estoy acostumbrado. De hecho, en mi chat, cuando yo hago mi stream y eso todos los días, los perros son el típico Toxi. Che, ¿leíste esa? Sí, yo también entré, Yoli. Tenés La razón. comparación. Vos ni el bañalo. Mira, me quieren culpar que tiré pedo, muchachos. Paren. Estamos hablando de fútbol. Al pedo legalmente el partido viene hasta ahora. Marcos vuelve del baño. No,
Marquito, la vez pasada, si cuento algunas cositas acá, muchachos. No, le vaya a quemar. Así nomás. Che, Si cuento ya algunas cosas, muchachos. No van a liquidar todo acá. Che, Marcos. Leandro Paredes ahora, ¿eh? Ahora esa es la comparación conmigo. Leandro Paredes. Sí. Vamos subiendo, vamos subiendo. Está mejorando. Hace rato yo ya no li. Acá se va, El colectivo de la vez pasada. Para chiquito que vos sos el luqueño, viejo. Con eso nomás te digo todo ya. No hace falta que te diga más. Sos el hincha del luqueño. Con eso te digo todo ya. Yo jamás me enamoraría hablar de un luqueño así. No, yo le digo nomás al amigo chiquito. Él sabe por qué le digo. Que dice, Seba, te quiero ver sentado al lado de Robert Singer. Dice, la vez pasada estuvimos con el amigo Robert. Tipazo de Robert, la verdad. Estuvimos en la reacción del partido de Paraguay. ¿Se acuerdan? Lo que estuvieron allá en aquel entonces. De hecho, el amigo Robert me tiró algunas cositas, ¿sabes? ¿Te acordás? Algunas trozaditas, ¿eh? No le conocía yo ese lado Robert tipo bromista. Me tiró alguno... Nah, ya mete otra vez, ya mete otra vez. Dios mío, qué celosa sos, Marquito. Dios mío, será. Qué locura. Pero bueno, se acepta todo porque está de cumpleaños, ¿verdad? Hay que aceptar todo, hay que decirle todo que sí nomás al amigo Marquito porque está de cumpleaños. Cumple un año más de vida. Feliz cumple, Marcos. Feliz. No, Marquita, ¿eh? Vamos a comer el asado pues, Marquito. Sí, la carrera vaqueta que la hacemos. Carrera vaqueta, eso ya está. Lo de acá no va a salir sin carrera vaqueta. Sin patada. ¿Y qué tal, Franquito? ¿Qué opinas de Cerro en ¿Por qué te dicen atómica a mí, boludo? A Licea te dicen a vos. A vos te dicen Leguizamón y a mí me dicen atómico, boludo. ¿Qué hijo de puta que son, boludo? Te tiene que decir directo nomás ya pedamoa. Soñora que si me va atómico, tío. Oíme, el que le tuvo de DT a un joder tío que dijo que jugarían como el Manchester City. Nada que ver. Yo no dije eso. No vaya a querer mentir. No mientas. Está mintiendo mi querido amigo chiquito. Me imagino que dice por juguero, ¿verdad? No sé. Joder, tío, es muy de España. Mi juguero. O Manolo es. Te burlaste muchísimo, mi querido amigo chiquito, cuando tu técnico rechazó irse al Olimpia cuando le vinieron a ofrecer. Y ahora, ¿qué tal está mi querido amigo chiquito? Que ya no está más ese técnico hoy en día. Y está el poderoso Lucas Barrio que va a debutar como DT en tu club. ¿Qué tal estás? Nani lo que va a debutar Ameliano. Nani debutó ya contra Olimpia. Perdió. Y perdió en un penal polémico. ¿Qué opinas? ¿Para vos fue penal? No. Para mí, siendo Cerro objetivo. era penal. Para Igual. mí, y sí, yo también, sin duda, era para Cerro. Pero bueno, hablando siempre con la objetividad, obviamente que no caracteriza a Carlos Cerrista, obviamente. Efectivamente. Para mí, tiene con qué para cobrar. Pero si a mí me decís, yo no cobraría, no importa qué club sea. Pero tiene argumento porque hace este movimiento antinatural hacia la pelota. Yo sé que van a decir que quiso agarrarle nomás al rival, todo lo que vos quieras, pero hace No, ese More, movimiento. yo voy a ser sincero, demasiado tonto fue el penal. Por Sí, vos tiene que ser penal. Fue un penal... Hay cosas entra que en el por rango vos nomás tienen que cobrar nomás. Penal ya. pelotudo. Fue muy Entra en el bobo rango- ya eso. En el rango de penal pelotudo. Eso así que hoy a la pelota. No, y es penal. O sea, tiene argumento con qué para cobrar. Como este de hoy. Este de hoy es penal, eso no hay discusión. ¿Alguien Yo discute, no- chat? ¿Alguien discute el penal de hoy? Para mí es penalazo si de hecho no Marco puede llegar bien cómodo la le pelota. salió su bebé adentro. No, Marquito pues le salió O de soldado de décimo. Artigas más o menos un poquitito ahí. El amigo Marquitos. Pues si esto es penal es un robo. Si esto es penal es Nah, un viste, robo. pero eso hay que sacar los clips. Ya demasiado ya no disimuló más. ¿Y qué vos opinás, Franquito? Ya demasiado ya le salió su yo interior ahí un poquitito al amigo. Ya ves. Marquito ahí. Esto no es penal, esto no puede ser. A mí me era raro porque hizo el gesto y parecía que no iban a cobrar penal. Parecía que se iba nomás. el árbitro se iba, no sé, no mostraba así clara la imagen. Dejen de mentir, robamos un penal y yo estoy orgulloso. Hasta quiero uno más de banco muerte. ¡Opa! Directamente Loya. Y para que lloren otra vez ahí algunos. Dios mío. ¿Cuánto está el partido? Preguntan. Cerro Ahí arranca el Porteño segundo tiempo, 1-0, Marcos. muchachos. Ahora estamos en el entretiempo. Ahora están entrando los equipos. Ya viene el amigo Marquito que se fue hacia allá porque dice que alguien tiró pedo, dice. El mastodonte, vení. A él ya vino ya por acá. Vení. Calentito No hay va algún, haciendo. algún perfumito legal. Pará. Señores, segundo tiempo que va a arrancar en instantes aquí, 12 de octubre, cancha el 12. Esa remera que tiene el arquero tenía que ser Sol. ¿Qué opinas, Marquitos?
Para que no te confunda, ¿verdad? No, literalmente demasiado confunde. Demasiado confunde. No se entiende No se del entienden ni verde. los números. Parece que choca así con la remera de Cerro. ¿Sabe que parece remera de tercer equipo? Esa onda. ¿Verdad? Es típico la remera Tercera que se saca a equipación. promoción y eso sí. Tercera equipación, cierto. Típico que Me se equivoqué. saca... Que Cerro sacó uno que es la azul. ¿Te acuerdas de esa azul que decía Cerro Porteño, así que parecía de Sí, entrenamiento? ¿no? sí. Me acuerdo. Esa azul marino, ¿no? Era Azul que era marino, oscuro y correcto. té. Vos sabés que a mí no me gustaba ese. ¿Y vos? Y yo tengo una. ¿Vos tenés una? Tengo ¡Upa! una. Con un 9. Con uno... ¡Upa! No en Sí, aquel de un entonces. nacimiento. No en aquel entonces. ¿Quién era? Chico. ¿Chico? No. Era no, 19. Chico era todavía no 19. vino. Era... No. La remera de Puma azul. 9 en ¿Quién era aquel el 9? entonces. No era Trim. No, No, 19. siempre fue. ¿Y le pusiste 9 por 9? No, así me vino la remera 9. Qué raro. No sé quién era el 9. Me Yo acuerdo. no tengo pinta de 9. El queso Fernández no era tampoco. Edu era. Edu. ¿Vos sabés que era Edu? Sí. Tenés razón. Edu era. Era el máximo ídolo. Moreno Martín dice, no teníamos 9, dice César. Cierto, Moreno cierto, Martín. cierto. Sí. Moreno Martín. Gracias, Flecha querido, por la donación. Va a arrancar la segunda etapa en la cancha del 12. Vamos a liquidar el partido, muchachos. Gracias, José Flecha querido, Joel Flecha. Gracias, César Alarcón. Va a arrancar el tiempo complementario en los últimos 45. Ahí está. Eso que dice ahí. El Brighton usa esa remera. Y Brighton tiene una igualita. Muy parecida también a Muy esa. parecida. Arrancó parecido. la segunda etapa, arrancó el partido. Ya se mueve la pelotita en este segundo tiempo. Ya recupera el Ciclón de Barrio Obrero rápidamente, sin cambios los dos. Sin cambios hasta el momento, por lo que veo. Y va Rivarola. Toca para Orsusa. Suelta la pelota por el costado izquierdo. Se va moviendo ahora el conjunto con Zamudio. Va apretando Kovacs. ¿No hay falta? Está con nosotros en el chat, crack. ¡Qué grande, crack! Gracias por la rosa, Qué gracias gran por el amigo. GG. Gracias por el helado. ¡Qué grande, crack, querido! Crati Paso, que ya llega todo el clásico de la cuadra y va a estar por acá, me imagino, viene ahí para que venga Pasión. Invitarle. Ya le invité la vez pasada. Invítátelo ya. Sí, señor. Tipazo, Gracias, crack. José. Gracias, Josué Curiño. Gracias por esa rosa. Paraguayito, ¿cómo te va, hermano? Gracias por estar. Va saliendo ahora Sol de América. Se viene la pelota de Sol. Toca el balón atrás. Acá y abajo para conectar. Epa. Igual lo vas a conectar ahí. Se cagó todito. ¿Por qué asustás así? No, verdad, ahí está, entró. Gracias, César Alarcón, hermano querido. ¿Cuánto va? 1-0. 1-0, muchachos. 1-0. Gracias, Elías, por apoyar y tirar el marcador. Mientras va Orsusa. El vikingo Orsusa, le decían muchos olimpistas en su momento cuando estaba en Olimpia. ¿Algún parecido a colero Pita. por acá? Pregunta el chat. Muy parecido a Pita. Sí. Sí, la verdad que sí. Me parece mucho a Pita. Yo no me fío conmigo Cuando ahora. perdió. No. ¿Te fuiste a cerrar tu auto, dijiste? No te fuiste a hacer ninguna de las dos cosas, ¿verdad? No sé ni qué me fui a hacer. A cerrar tu auto, hermano. Dijiste que dejaste... Y eso dije que iba a hacer, pero no hice. Andá, pues ya. Te fuiste a ver TikTok y te quedaste en el camino. Pasa. 1-0, gana Cerro Porteño, gol con un penal. Un dato que todos no se acuerdan. Upa. Atención que va Pachi Carrizo dejó. Ay. Recupera Liceda atrás para que venga Rodrigo Gómez. Levantó la mirada y encuentra a Liceda que la baja de cabeza. Le queda la salida ahora Sol de América para Orsusa. Este es Edgar. Orsusa que sigue. Orsusa que continúa con el balón. Este es el conjunto de Sol de América. Avanza Sol. Pelota arriba para Kovacs. Todo tranquilo ahí atrás. Cuando se fue a Olimpia Orsusa se hizo Arito Trencita. ¿Qué vas a decir, Fran? Nada, estaba leyendo nada más ese que dice un dato que no todos se acuerdan. Maravilla Martínez jugó hasta el final del partido del último título de Cerro Porteño. Sí. Cierto. De hecho, a él se le hizo un meme cuando eso que horrible él era en Cerro. Sí. Se le hizo un meme que intentó sacarse la remera y no pudo. Sí. Para festejar ese gol de Patiño. Se intentó sacar así la remera y no pudo sacarse. Decían, ni para sacarse la remera no sirve. Te decían así los Ay, memes. güey. Increíble. Así decían, porque era horrible, era en Cerro. Increíble. como... Dos. Sí. Se huele, ¿verdad?
No, Acá, pará. este rubio será pollete suyo. No, pará, viejo. Pará. Rubio, manda. De acuerdo. ¿Qué? Gómez, Sí, suéltela. huele a pedo los perros, basta nada. Salgan un poco y entren. Salí un poco, o sea. ¿Cómo? Quiero ver tu reacción. Salí un rato, 30 segundos afuera y vení otra vez. No. Se huele a No, pedo. yo te digo para que huela, nomás te digo. No es para que salga Sí, la. es que no va a oler si es su pedo. Vos sí que no se huele si es tuyo. Atención, que vas a. Sí, no Salí se ahí un huele. 10 segundos, oler. El No, Pache. salí a todo. 10 segundos, oler. Salí afuera. Afuera ahí con el Entramos por guardia. acá, curita. Entramos por acá, curita. No. Para oler nomás si está en realidad la teoría. 1-0 gana Abrí por Cerro. la parte y ese uno al 1-0 Lidio. O nosotros estamos locos. ¡Ay, qué bola! ¡Qué Curita. bola! Atención que ¿Verdad? viene Cerro. ¿Verdad? Pelota arriba. El remate. Falla. Entra. ¿Qué fachita metiste? Vení a la curita, vamos a reaccionar al partido. Vení, Pecuri. Puri, vení un ratito. Ya está año acá, hermano. Vení nomás ya. Ah, vos creíste ya, veo. No, para que ya no. Ya. Sí, él viene a robar cámara, ¿no sabes, vio? No, como que. Gómez qué me pase dijo metió ahí ese específicamente. Chilena intentó. De pateo por su la cabeza. patada, sí. O sea que eso es amarilla. O roja lo en algunos casos. No, por la Amarilla. espalda. La espada nomás. Sí, amarilla es para mí. Porque ve que ¿Quién voto será el más. que hizo? ¿Quién fue? Voto más el viejo. ¿Quién fue? No, está potente. Willer el pasillo, Viera. Está potente el pasillo, Marquitos. Para Franco, pareces Elo Podcast, dice. ¿Eh? Upa. ¿Será, viejo? No entiendo. No Ojalá sé, fuese. Tomo. No, tampoco ojalá. No, como que ojalá fuese. Y está bueno. Es- No sé. No sé si pega su vida, pero pega su vida, ¿no? No Claro. pega su vida, pero pega su vida. Raro, ¿eh? Tiene cositas. Tiene cosas. Orsusa. Toca la pelota Orsusa. Vos serías actor, Marcos. Atención que va el arquero. Depende. Para solo por unos días, sí. No, pues si te dicen, a ver la tanguita. Upa. No. A mí me dicen, A no. vos sí, te dicen, no te bancabas, actriz. No. A ver la tanguita si me dicen a mí, no, boludo. Le Pero da si a vos me dijiste que usas Marcos. Zunga. Tiene un yarará él, dicen. Epa. ¿Y vos qué sabés? Y hasta ahí nomás. No. Fabián Vera, gracias por la rosa, hermano. Pelota por la zona izquierda. Se va moviendo el ciclón de Barrio Obrero. Este es el señor Piris Damota. Damos la Sí, cruzó todo, pelota parada, falta. Mal educado. Se le cruzaron los cables, estaba hablando de los pocos y así pelota parada, iba así, se crancó. No. Ese pillé, pelota parada, iba así, porque te mezclaron los cables. Risa. Se te mezclaron Dejó los la cables. pelota para Liceda. ¿Qué quiso hacer? Te pillé bien. Cállate, Franco. Vos no puedes hablar lente. Cállate bien nomás. Vos a mí no me hable. Habla con los dos que están acá. ¿Conmigo o no? Feliz cumpleaños. No me entra tu culo. Piri Damota, Carrizo. Avanza Carrizo. Se viene Cerro. Lindo. Pelota excelente Usala. de Carrizo para Rodrigo Gómez que giró. Media vuelta, saca. Sol América. El partido está 1-0. Carrizo que intenta. Recuperan la pelota y va al ataque Sol América. Mira qué hizo. Quiso, Mamá querida. Quiso probar al arco porque le vio al arquero adelantado. Lleva tu camiseta a la olla popaba capo. Aguante Cerro. Dice Alexi Bar. Alexi, ¿no? Alexi Bar. Alexi Bar, un gran saludo para vos, ¿Qué papacho. pasa? Grande. Yo- Abrazo pero ciclónico. Está justificada mi salida. Está bien. Es un Fernando Lugo 2012 lo que tengo que hacer. Un golpe de estado, un golpe, está bien. Te tengo que abandonar hoy, Marco, ¿qué voy a hacer? Todos los días tenés para hacer el golpe, boludo. Y ¿Cómo hoy que justo- Justo hoy. Golpe de Marquito. estado, encima, no es golpe más, golpe de estado. O sea, potente está el... Pero ya. por favor. No, pará, boludo. Te banco. Fernando Lugo Por 2012. favor. Mano. No hay mano. Dice, hola Néstor Gómez. Saludos a Fran. Dice, name sex. Ni en sex. Ahí está, lo dijo Curita. No, si no va a estar frente a cámara, te reservaron más. Atención que se viene Cerro Porteño. Pelota arriba para Gómez. Avanza Gómez. Cruzó para abajo. Le Dale. queda la pelota de vuelta a Cerro Cruzala. Porteño. Este es Carrillo. Dale. Va Pachi Carrillo. Manda el centro. Ahora sí. Salió el arquero. Qué locura. A Con su la propio compañero, macho.
Gómez. Es que no sabía que estaba ahí, Gómez. ¿Salió algo vos? De la Está muy loquita para hablar de los podcasts, Marco. ¿Qué es lo que le pasa a este tipo, será? Además que un maleducado, no sé, mi cumpleaños, toda la hora me está remarcando mis errores ya. ¿Estás emocionado? No, le salió igualito, boludo. ¿Le parece? ¿Cómo Le se ponemos un llama? sombrerito. Su ¿Eh? hijo lo que me da demasiado pena ya. Vos tranquilo, No, Marcos. Deltus. Deja que relate Franco. Vos tranquilo, Marcos. Bueno, metele, La Franco. tiene Piri Damota. Piri Damota va a retroceder para atrás con el señor. No sé cómo se llama ese. Bruno Valdés. No veo con los números. ¿Cómo va a ser? Ahí está, Piri Piri. Damota. Piri Damota pasando la media cancha. Busca el pase. Encuentra el pase para Aliceda. Aliceda que... No sé si Aliceda. Aliceda. Sí, Aliceas. ¿Usted cómo se? Mételo más. Ale. Porque es gordito y enano. Pero eso nomás yo me fijo, no por los números. Y el... ¡Eso! Opa. Dale, pues. Retroceden para atrás con Alexis Martín Arias. Alexis Martín Arias hace el pase en lateral para Zárate. Zárate que mira, relojea, busca el balón. Busca quién pasar la pelota. Tranquilidad, Cerro Porteño. Ganas 1-0, 54 minutos. Bruno Valdés después de mucho tiempo. Bruno Valdés para Arias. Arias con el pase de vuelta para Bruno Valdés en el fondo de cancha. Siguen buscando alternativas. Cerro sigue buscando su segundo gol a la derecha. Metale ya. Dice, otra victoria para los sordos. No, brutal están los perros. Dale, tu turno ahora se va. ¿Para relato, pio? Sigo el viernes relatado. Sí. Ya te quiero ver el viernes. ¿Qué? ¿Yo? ¿A mí? No, una forma de decirlo. Dale, pues. Ahí está. La pelota para Piri Damota. Piri Damota. La piensa, la relojea. Ahí la ¿No tiene. copias mi término? Espera, nada. La puta. Parece Marco le quiero copiar a Mariano Clos. Me diste idea. Y la jugada vuelve a empezar desde Alexis Martín Arias, que hace algunas indicaciones ahí para pasarla para Matías Pérez. Pérez que la tiene en la posesión. Para Willer Viera. Qué horrible que Willer Viera. Me pasó un poquitito ahí por el tema de Willer Viera, que le tengo odio. Que tengo que continuar nomás un poquitito. Bueno, Pachi Carrizo que la pinta. Pachi Carrizo para Gordito. Que la Gordito frita. que la filtra. ¿Quién la filtra? Empanada. Que la filtra, dije. ¿Y esa quién la filtra? Ataca Cerro Porteño, pelota está. arriba al área, va rebotando, despeja rápidamente Otra Rodrigo victoria para los Duarte. sordos, dicen ahí en el chat. Ahí va Arranca jugando todo. Cerro Porteño, está 1-0, se traga todo Macio, No, bro. va a ser de otra forma mi relato, muchachos. Así ¿Desde nomás cuándo le digo. Macio le mete fentanilos ahí el chat? No, y ve que ahora después que tuve problemas con el tema de que se filtró video con mi novia, vine a... No, cállate, eso, pues. boludo. Yo no sabía eso. Te acabas de tirar una primicia. Pasión Podcast. No, así nomás. Vine a hacer este en mis tiempos libres. Esto es mi tiempo Sí, libre. dicen, Macio te dijeron la perra una vez. Nunca dijeron, ¿verdad? ¿Cómo? Masivo. Masivo, muchísimas veces. ¿Sí? Sí. Muchas veces a mi gente. Señores, esto No me va enorgullece, obviamente. 1-0, va tocando Sol de América, avanza Sol, puede venir el centro al área, se tarda, ahí está, despejando Cerro Porteño, avanza, toca, juega, se viene y está, cayó Leguizamón, hay falta, referee, Cuando el cóbrelo. partido se pone aburrido, Cerro ya está confiado. Sí, eso me preocupa. Suele pasar estas cosas. Suele pasar la gran Cerro Hay Porteño. pelotas paradas, muchachos. ¡Epa! Ay, que se está relajando Cerro. Me preocupa eso. 1-0 gana Cerro Porteño, pero lo que sí es que ahora mismo Sol de América tiene las posibilidades del tiro libre. Bajaron a Leguizamón, una zona providencial para que un zurdo le pegue al arco. No, mira cómo estira la pierna, buscando contacto. Qué pla. Ya estaba en la piscina ese. Gracias, Ivonne. Ay. Gracias, Ivonne, querida, por esa donación. Pasión en los podcasts, dice. Sí, hay Sean foto. más serios, muchachos, están haciendo un gran trabajo. Gracias, mi querido Lidio. Sí, no, foto, acá hay nomás, ¿sí? Sí, hay foto, hay video, dice. No, así nomás. Pelotas paradas para Cerro Porteño, perdón, para Sol de América. Ya me hicieron ya una broma de muy mal gusto Lola la vez pasada acá en Pasión. Así nomás es. Marcos. Epa, algunos dicen que esto puede ser gol. No, para. ¿Por qué te condea ahí atrás, Curita? Hincha de Sol de América. Pelota Por favor, sacala. quieta para Sol. Sol de América va a buscar el remate. Qué peligro. Hay peligro, qué pelota que le dejaron. Viene el remate, se fue por la barrera, No. le quedó y está afuera. Mamá.
mataba. Afuera, señores, afuera. Y ahí pues está lo que nos Me exponemos, mata. ahí está lo que decimos. Cerro Porteño se está relajando, Cerro Porteño se está relajando. Y en una pelota parada, en cualquier jugada de mierda, tranquilamente se puede ir al tacho del partido otra vez. 1-0 está ganando, 1-0 está ganando 1-0 Cerro muy Porteño. poco, está en el partido Aquilino Jiménez estuvo cerca, le pegó la pelota, pero se fue en la red que no vale. Saliendo. No, Uy, ¿qué ¿qué hizo hace? Cerro? ¿Qué ¿Qué hizo hace? Cerro? Pelota por el medio, puede ¿Pero ser qué para hiciste? Sol. ¿Qué hace para Sol? Le quedó el remate, el arquero. El arquero, ¿qué hizo? Y viene ahora la pelota para Sol, cruzó, Alexis se salvó. Martinaria. Se salvó. offside, Barbie. Se salvó. Era offside, Se salvó. Se salvó. Se salvó. Se salvó. Se salvó, señores. No, Coroxai. Para mí era offside. Se salvó, señores. Cerro no, Porteño. Lo que se equivocó, lo que falló, era para pegarle Ahí. al arco, Ángel Aguayo. Ahí está, ahí Hay está. tiro de esquina para Steven Gómez. Juega al centro, despeja Cerro Porteño. Ese Steven Dale, Gómez- gordito. Steven Gómez no era de Cerro. Sí. Me suena. Sí. Era. Y jugó también en varios clubes así a préstamo de clubes chicos ya en el sentido de que jugó Sol América cuando estaba en primera. Y otro club también, si mal no recuerdo. Ahí lateral, Tacuaril, creo que va también. jugando y se va la pelota por el costado derecho. Había un Vamos rubio viendo que el empezó bien conjunto. en Cerro. ¿Qué pasó ese Kevin? ¿Cómo se llama ese Kevin? ¿No era ese? Kevin. No me acuerdo. Había un rubio. Un rubio. Ah, sí, Morocho Kevin rubio. Pereira. No se No. puede. Ese, sí lo ese es. que festejaba con la positiva no era. No sé el Luque. Ese es Kevin Pérez. Grande, puede ser. Sí, Ahí va Kovacs. festejaba. Kovacs con la pelota, dejó el esférico para Zamudio, mandó el centro al área. ¡Ah! Pasado. Sí, que Kevin Pereira. 1-0, 1-0, 1-0 a la gente que va preguntando. 1-0 el marcador. No es ese. Que El que festejaba se con le la soñó positiva. el dedo, dice. Su apellido, capaz me equivoco, pero ¿a quién te refería ese rubio? Que era que le hizo gol a Guaraní, todo. Pero en si la mal no recuerdo. época. Sí, en aquel entonces. Eso fue en 2017 y 2018. Que festejaba con la positiva que tenía un tatuaje. Cambios en Cerro Porteño. Upa. Ay. Pero Fabricio también. Otro también que está fuera de forma. Pero Totín, Totín. vamos. Totín sí banco por Araujo. Por lo menos un poquitito más a correr. Araujo ya estaba ya como que caminando ya desde el primer tiempo luego ya. Pero Fabricio Peralta hay que ver. Hay que ver. Totín amarilla. Totín. La positiva, exacto. Sí, ¿verdad? Sí, Kevin Fernández. Kevin Fernández. Era el apellido nomás lo que fallé. Pues yo me acuerdo porque hizo varios goles en su momento cuando tuvo su buen momento en Cerro. Después él se va en un equipo chico que él tiene mucha trascendencia ahí, que vuelve a alzar su El nivel. Martín le debe está jugando. Mira. Y eso que pintaba bien ese. En Santa jugador. Anita, ¿verdad? Se fue. Santa Anita. Ahí creo que él tuvo un buen momento otra Y vez. después volvió a Cerro y se fue afuera. Sí. Toca igual el ciclón de Barrio Obrero con Pachi Carrizo a la carrera, Carrizo que eleva para Totín, amarilla, la deja pasar, aparece la pelota para Zárate que manda al centro, pasado de vuelta, señores. Denle cerveza a Araujo y reacciona de vuelta, dice el chat. ¿Cuánto va? 1-0 el marcador. Ani, que Navaba. No te vayan a complicar, será demasiado pronto. Para mí está pasando lo de siempre en Cerro en Copa Paraguay. Sí. Está recontra relajado Cerro y le está subestimando al rival. Aunque duele admitirlo, le está subestimando al rival. Cuando pasa eso, Cerro nunca aprende de esos errores. Sale Sol de América, gana Cerro, sí, está ganando 1-0, muchachos. Apenas 1-0. Está ganando el ciclón y va Totín Uy, amarilla Totín. a la carga. Totín. Vamos a ver, Luis. Va moviendo, mete el tacón. La querida mamita, Horrible, querida horrible mamita, Totín, Dios mío. querida. ¿Cómo Sí, puede ¿qué ser? pasó Iturbe? Sigue todavía lesionado. Pues no había regresado con Araujo juntos. No, todavía. No. Todavía. Araujo y Pachi Carrizo lo que regresó. Creo que él fue el que pusieron como 62. último que ingresó, que fue Araujo. Sí, él es el último. Fue una camada que puso primero y después volvió Araujo después. 62 minutos, señores. 6-2. De hecho, que Araujo siempre va a jugar luego con molestia. Hasta que se tiene que operar sí o sí. Qué buen nombre, amonestado. Dale, por favor, Pachi. Aprovecha de frente tener el arco. Ah, Pachi. De frente. Atención que Al arco, va pumba. Carrizo, tocó Excelente. la pelota y se Dale, viene y está dale, solito, Totín. solito. Y no ¿Qué hace aprovechó. Le rebota la pelota. No Le puede rebota la ser. pelota. No puede ser lo de Totín. Momento tontín. Ahí está. No, Impresionante. Dios mío, lo de Toti, muchachos. Qué locura. Ella para el estudio, no sé cuánto partido más se le tiene que dar.
Dios mío. 63 minutos de juego. Pero yo no le recuerdo así, Marquito. Yo en la época de la selección, cuando él hacía varios goles en Liga de Quito. Pero en Paraguay nunca lo fue. Él En Paraguay sí, tiene un por gol. lo visto, no, él no veo su fuerte gol. Por el momento, ¿verdad? Encima En su Cerro. ex acá está. Upa. A la carga va. Se viene el ley del ex. ¿Será? Hola, Maur69. Hola, amonestado. ¿Cómo te va? Aguante Dani Huiza, dice. Totín siendo tontín, dice Yocayale. Sí. Una locura. Aguante, Dani, aguante el último pichichi español, hermano. El gitano. Sí. Que no. O sea, que no es Cristiano ni Messi. No. Pichichi. Ah, español. Sí. Español, sí, tenés Es que razón. pichichi es solo para los españoles, si no estoy equivocado. Saludos de Casapá, Granja, Toro Picana. Bien, excelente. Viene el remate afuera. Excelente. O sea, Pichichi, el último Pichichi español es él. Y no me acuerdo cómo se llama el mejor delantero español. Tiene un nombre aparte del premio. No, se le dice Pichichi. igual también. Pichichi. Pichichi Igual también se le dice No. Ahí está el premio Zarra, por ejemplo. Después está el Pichichi. Y hay un premio específicamente para los españoles. En la Liga Española. Pichi es ese papaparrilla, dice ¿Ya Curita. sé cómo se llama? 64 minutos, señores. Jaupe Cabrera baila Yo, por ejemplo, puedo estar Cabrera. errado, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que Pichichi se le dice a los goleadores de la Liga Española. Sí, pero hay un A premio todos. específico. Sí, pero hay uno específico para Hay los otro, españoles. ¿verdad? Sí. Porque ya no somos hace años, no son españoles los que ganan. O sea, hace tiempo luego ya. Hace tiempo. Él No, fue sí, el sí, último. Pero Él fue hay el- otro premio, no me acuerdo cómo se Va llama. Pachi Ojo. Carrillo, a ver si se anima. Dejó las pelotas, no pudo resolver. Jonathan Torres recibió de vuelta Bien, Torres. Jonathan. Torres para Excelente. Carrillo, Ay. Carrillo para Torres. Dale, Hacelo. Torres. ¡Torres! ¡Tapó el arquero! Qué Zarra. bien ¡Tapó el hicieron. arquero! Qué bien hicieron. ¡Tapó el arquero, Bordón! Zarra, eso, Era gracias, el gol, amonestado. el gol de parte El de premio Torres, Zarra. que bien le pegó. Premio Zarra. Sí. Mira. Ese- Vos sabés que yo no sabía de eso. No, fuera de sí, bola. ese es solo para los españoles. Primera vez que. Pero creo que lo da. Marca. Era creo que Diario le da. Marca también. Diario Marca. Era gol. Era gol cantado el Cerro Sí, Porteño, sí, sacó bien, Bordón. bien, Miralo cómo le sacó. Sacó bien. Sacó muy bien. Hay córner para Cerro Porteño. Se va midiendo de Sol América en la línea aérea. Autoriza el juez del partido. Viene el centro, primer palo. Despeja Sol. Ahora mismo con el jugador Kovacs. Avanza Sol América. La va moviendo Sol. Leguizamón. ¿Cuánto va el partido? Ariel Balmori. Está 1-0 a favor del Ciclón de Barrio Obrero. Gol de penal. Avanza y va Legui. Lo bajaron. Bien, bien. Falta, le Falta. cobra. A ver. Falta de Robert Ayrton Piri da Mota. Hay juego quieto para el conjunto de Sudamérica, para el conjunto de Villa Lisa. Aburridísimo el partido, dice Carly. Sí. Creo que, justamente hablando de Huiza, fue el único de los últimos años que ganó el Zarra y el Pichichi juntos. En 2008, si no estoy equivocado. Él fue campeón de la Eurocopa con España. 2008, sí. Sí, sí. Ahí está. Pero fue el último. El último. No tenemos. Amonestado, si sos de España, ¿sos mitad paraguayo o estás viendo normal el partido? Dani Huiza, que fue el último delantero clase A. Y capaz con Roque Santa Cruz y Tacuara, que vino en el fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo. Gracias, son- Jennifer, por compartir. 1-0, muchachos. Amonestado, 1-0. ¿tenés raíces paraguayas o estás viendo porque apostaste? Pues se dan. Atención, va a levantar la pelota. Ahora Sol América. Vendrá el balón. Viene el esférico al área. Saca Cerro. Le queda el remate. Pero qué mal le pegó. Gracias, alias Kirikou. Hasta ustedes tienen sueños. Sí, aburrido el partido. Yo le tengo un cagazo a este partido, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Tengo un cagazo a este partido. Y encima van a traer el faraón del Oxide también ahí para completar. Tengo un cagazo tremendo por el tema de que Cerro Porteño no está logrando cerrar el partido. Y sí o sí, por cosas del fútbol, sí o sí se le tiene que dar alguna a Sudamérica. Ese es por cosas del fútbol. ¿Alguna? Por ley. Por ley eso Otro ex Sudamérica, Cecilio Domínguez. es. Sí, ojalá que se dé la ley. Cecilio Domínguez se prepara para ingresar. De la cantera de Sol. ¿A quién lo sacará, papá? No, él sale de Nacional. No, él sale de Sol de América y Ahí va va Nacional. a préstamo para jugar la final de la Copa Libertadores. A partir Él de es canterano de Sol de América. Canterano Sol de América. Mira, 100%. Yo pensé que era al revés. Yo O pensé sea, que él salió de Nacional. En sus después se fue a inicios Sol. empezó en el Club Tayo Azapé de San Lorenzo. Ah, mira. Atención Sí, sí, que sí. va Gómez, Ojo. manda al centro y está Torres, no puede. Salida de el conjunto solense.
Va tocando Cañete, que bien la hizo Sol. A la carga va ahora Leguizamón. Leguizamón espera a Rivarola. Leguizamón, ¿qué pasa? Legui, epa, cómo lo Qué baila bueno Leguizamón. Toca la pelota por la zona derecha, recupera de vuelta Cañete. Cañete de No, tres dedos, buena la pelota Legui. para Leguizamón, Qué bueno Leguizamón, este, Leguizamón, Leguizamón. Pegale, Leguizamón, que bastante remate, mamá querida. Leguizamón, pegale vos. De frente le dio. Leguizamón, pegale vos. De frente. Curita ya estaba gritando el gol ahí en el fondo. Partido en el fondo comprado, ya gritó, dice. gol, le gritó, escuché Curita en el fondo. Toma, amigo, te regalo. Dios me libre. Qué buen pase, carajo. Pero mira esta. Está de frente. Dios mío. Dios mío, hizo todito correcto además. Pero ahí tenía que pegarle luego ya, ahí en ese pin. Ahí Che, tenía pero que- qué lindo pase le metió. Sí, también. Y cómo la ¿Qué? baja Y también. no. Chuta demasiado mal, boludo. Mira cómo se lamenta. Demasiado mal está chutando el balón. Para mí que. Demasiado mal Dale, La Cecilio. La esperanza. Ahí te la Demasiado mal está chutando el balón. Hay un español, amigo. Cecilio Domínguez se está dejando. Marquito. Cecilio Domínguez se está dejando el rulito de su Prime de Sol de América. Se está dejando y nada, vamos a ver si activa su Prime. Pero para mí, definitivamente, tiene que volver con Ana Laura Chamorro. Este Cañete está Yo jugando creo que bien. mi punto de vista. su inspiración es justamente Marcos. Puede ser. O su hermano perdido. O mucho le Sí. ¿Cómo se.? La grulla. La grulla se le decía, ¿verdad? Vicky. A Morevieta. Amoreta, sí. La grulla, sí. La grulla. Cecilio va a meter, acuérdense, dice. Jugadorazo Morevieta. Le vino muy bien a Cerro en su La momento. panza se está dejando también, dice. Me acuerdo que le hace un mordisco a Este. ¿cómo se Camacho. llama? A Camacho en un Le clásico. muerde. Le La cabeza le muerde. Ahí le muerde y se le expulsa, sí. Sí. En para uno fue eso. Y también cuando le revienta al. ¿Cómo Pero se llama? es un jugador- Paiva. amigo, yo Paiva. entiendo que odias que es antideportivo, todo lo que quiera, pero. Jugadorazo, Morevieta. Sí, Yo le es tengo mucho Descontrol cariño. azulgrana, mirá, dice tranquilo, ya entró Cecilio para liquidar el expediente, dice, pelota Opa. arriba, a la carga, saltando y saltando. Cañete también, pelotas para Rivarola. Sí. Se saca esa pelota. Cerro Porteño. A seguir, profe. Sí, a Messi le pegó. Qué grande descontrol azulgrana está con nosotros. Marcelo Fabri Romero, gracias por seguirnos, hermano. Marcos El God, lee los mejores mensajes del chat. Sí. Después, ¿qué otro jugador puede conocer amonestado que es español? Tipazo descontrol a Surana, papacho. Un saludo, viejo. Amonestado, Nelson Aedo Valdés le metió un triplete en algún momento al Barcelona con el Hércules, jugó en Cerro también. Así Paraguayo. mismo. Jugó en el Valencia. Mirando el Nelson stream Aedo. de los cracks, saludos y se descontrola azulgrana. Hay un Qué jugador que se llama grande. Arzamendia, un jugador que se llama Arzamendia que estuvo en Qué Cerro grande y estuvo en de el Cádiz hace poco. Hay un par de coincidencias en el fútbol español y Cerro Porteño. Buena la alarma, sí. Me estoy despertando, boludo. Medio raro. Yo soy seguidor fiel, veo todos los en vivos. Gracias, Mauri Jara. Gracias, hermano. A toda la gente que está con nosotros, gracias. El partido sigue. Y va Cerro. Dale, jugate. Vamos a ver qué pasa con Cerro Porteño. Porque está ganando por la mínima diferencia nada más, ¿eh? La mínima diferencia está Sí. separando. Y te acelera el corazón que pasa Sí, el tiempo, equipazo ese- pasa el tiempo, ese pasa el Hércules. tiempo. y No estamos mete ahí todavía el más segundo cero. gol. No liquida Cerro. Eso es lo que me preocupa. Vamos. Ahí está. Este tiene que ser, papacho. Dale. Dale, Cecilio, jugátela. Dale, Señores, viene el ¡Oh, centro. Ahí excelente! está el arquero. ¡No puede ser! No puede ser. El arquero, señores. Dios mío, qué lindo centro. Atención. Oscar Romero, después había uno, el que era del Zaragoza. ¿Cómo se llamaba el arquero del Zaragoza que estuvo en Cerro? Álvarez, Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, terrible muerto. Muerto era Horrible era. No. Atención Uy. que va, señores, se viene. Dios mío. Boludo, me estoy meando encima, rey. Me estoy meando encima. Relátelo. Métele. Pero rápido, pero Marco. me da miedo fuera de bola. ¿Qué pasó? Me da miedo. ¿Qué te da miedo? Que vos relate. Jami Caro. Ahí, Si hay Franquito. gol, ustedes dicen... Llamo ahí, Franquito, ahorita ahí, damos los comentarios. Era portero Álvarez, sí. Pero Pin nomás no el otro. Pero No, apurate, no lo- apurate, hermano, porque si me metemos un gol va a ser una pelada. Cierto. Te cuento. Si después tenemos subir clip del gol que hagamos porque no sabemos relatar ninguno. Bueno, Va contigo. cuando juega a Sudamérica vos relatás y cuando va a Cerro yo relato. Mitad, Vamos a mitad. poner la más difícil a mí. No, ya que tenés Me está al lavando lado las manos. tuyo. A ver. Ahí tenés todo el copiatini.
puedes leer ahí de la página. Ahí está. Sería la letra de Marco, Dios mío, muchachos, si le muestro. Dios. No. Este es doctor por lo visto de Marco. A ver, viva Arola. España les ayudó en el Mundial 2002. Algo así. Algo así. No se entiende. Pero sí, nos dio una mano. Terminamos empatados nosotros con Sudáfrica, si no estoy equivocado. Ahí va Cecilio Domínguez. Ángel Aguayo. Se mata. ¿Quién hizo acá? Saúl, San... Muchachos, No sé hay quién- cambio. quién- ¿Quién es el cambio, mi querido? Sale el número 5 que es la letra de Marco nomás. Este sería... ¿Cómo se dice llama? ¿Qué dice? Orsusa. No, va a ser Orsus. Orsusa, te dice Marquito. No pude leer ningún nombre. Sí, Orsusa sale, muchachos. por su crack. Bien. Señores, salió Orsusa. ¿Qué tal estuvo eso? Y Bien, cacho. Bien. yo cerro. ¿En serio? de la gran 7 para el clic quedó ya Sacó uno sobre la línea potente suelta. ahí para el relato. Entró Cuenca, salió Orsusa. Excelente, te agradezco, hermano querido. Orsusax. Orsusex. Puede ser también, ¿eh? Ojo con eso. Upa. Epa, mira, va. Che, me gusta el 23. ¿Cuál? El Gómez. De Cerro. Rodri Él Gómez. es bueno, luego. Está jugando muy Ese bien. Mucho, luego. Es muy cumplidor. Cumple su función, la verdad. No, es eso que se complica. Me recuerda mucho a Pulpito Duarte cuando jugaba también, cuando empezaba a aparecer en primera. Incomparable ambos. No, eso Todo sí, respeto. claro, no, pero te digo nomás en su puesto, sino que Pulpito de central, pero Rodrigo Gómez de lateral, así en tema de seguridad, nomás te digo, Claro, que hace pero siempre lo... yo, por ejemplo, No, sí. los mejores centros que vi fue de él. Él De- estuvo tirando mejor centro que el otro costado. De Gómez, va. Sí. Sí, señor. Bueno, el otro también le tenés a un chico, también lo tenés del otro lado. Sí, sí. Zárate. Zárate. Ataca Sol de América ahora, señores. Sol No está de Carvalho, más en la banca. No, Marquito. no está, mi amigo. No está, pero... no está de Carvalho. Va la pelota por el costado izquierdo. Se viene ahora el equipo de Sol de América. Sol está moviendo la pelota Está ahora. Páez, si te gusta. Páez bueno. Edgar Páez sí me gustaría verlo. Pero ya entró otro team, ya entró Cecilio. ¿A quién nos vas a sacar? Queda Portillo, queda Edgar Páez, Peralta. Ya salió... Gordito salió Peralta, ya. Ya entró. Peralta Jonat- entró. Peralta. Entonces queda Portillo, Páez, Espínola y Antonio Martínez, que era ese arquero. Festeja. Vos sabés que nunca me convenció todavía el Espínola. No sé, no me termina de convencer la vez que le tocó jugar. No, pero no es el mismo. No, otro Espínola Se otra llama vez. Álvaro Espínola, no Darío. Ahora que era Darío. Darío, el Este es extremo. Álvaro. Álvaro Espínola. Ese no. Che, vuelve. ¿Vieron que vuelve la Total 90? Sí. Qué locura, ¿eh? Qué lindo. ¿Qué tal Evo, para... Atención Uy, que viene la pelota al arquero. por si te quieren regalar por tu cumple, más Marquito. Ya llegó acá. Ya está. Upa. ¿Te llegó ya ahora, Invi? Ya hicimos cambio. Ya pasó 75 minutos. No, y nos sigue metiendo ese gol, Cerro. Y Eso es lo que es la no, preocupación. Porque si yo sigo va a tener la ocasión solo de América. Eso que es parte del juego. Hay que liquidar ya ahora. Dios mío. Qué locura. Muchachos, para los que están preguntando cuánto va el partido. 1-0. Está ganando Cerro 1-0, muchachos. Minutos 1-0. 76-77 ahora. Del 77. segundo tiempo. Sí. Así mismo, la tercera tiene que ser ya Vamos la a vencida. macanear, muchachos, no se preocupen. Vamos a terminar macaneando, impresionante. Está escrito. Está escrito, carajo. La puta, hagan algo. Cecilio Domínguez, Cecilio que va, Cecilio que domina la pelota. Buena, excelente. Cecilio para Totín, a ver amarilla, a ver qué puede hacer. ¡Epa! ¡Totín, animate! ¡Le pega a Totín! Qué mal hizo. Ni él no sabe lo que hizo, bro. ¡Qué bien! No, Ni, déjate. pobre, ni él no sabe, con todo respeto, Marco. No, no, ni no. él no sabe cómo hizo eso, con todo respeto. No, no, no. No, Deja te de voy a defenderle. permitir, no te voy a Ni permitir. él no sabe cómo lo Tremendo lo de Totín amarilla. Le hizo una vueltita ahí. Epa, no Con le razón casi siendo estos boludos, dicen. Qué locura. Leguizamón, deja de puñetear antes de jugar, dice. Qué loco. No, pero qué buen jugador. Interesante, Leguizamón. Número 18, ¿verdad? Sí, señor. Interesante. Un El jugador 18, interesante. Cañete, buscó arriba el espacio, Cañete. Va a todas. Saliendo. Jugador incomprendido, Totín, ¿verdad?
No sé qué es lo que es su Es tema. lo que no se comprende a sí mismo. Por eso. El tipo está peleado con la pelota, no sabes ni qué. Y yo no recuerdo que tampoco sea tan malo. Mostraron la repetición de esa que hizo Totín. Así que Después se pone ese Hermoso está. meme de Zidane y eso ahí que se sorprende eso. Con la ¿Qué vueltita pero que que hizo mirás Totín. tanto, Gerard? ¿Qué pero que me mirás, Gerard? ¿Qué onda, pio? Aguayo no está Loco jugando, está ese. muchacho. Aguayo está en la selección. ¿Qué onda, pio? Vení acá, tabuyo. ¿O qué Aguayo me decía? Ahí veo un Aguayo. Cañete, sí. Ah. Sí, hay un aguayo que también pasó por varios clubes de primera Ángel división. Aguayo. Sí, Ángel. Aguayo. como yo. ¿Vos sos Aguayo? Yo soy Ángel. Ángel González. Ángel Sebastián González Pinto. ¿Por qué te reí, Marquito? ¿Por qué te reí de mi apellido mal educado? Yo dije un chiste, Marquito. No. ¿Por qué? Mira, ¿por qué Franco se responde? Atención que ataca y va Leguizamón la mete al medio, puede venir el remate, recupera Pineda Mota, le quedó de vuelta el remate. Ángel Aguayo se desvía, sale por tiro. Ay, Rodrigo. Bien. Sacó. Bien, resolvé nomás. Sacá nomás, resolvé nomás. No te compliques, por No, favor. ahí está minuto No te 79, compliques, por minuto favor. 80, ya estamos llegando. Y se está aproximando ya el rival. Más puro empuje que fútbol. Hay Hay que ver. pelota parada. Vendrá el esférico al área. Atención con esto. Se coloca Sudamérica. Pelota que puede viajar al área. Señores. Atención. Va a autorizar el juez de partido. Esto está 1-0. Ahí va la pelota al área. El cabezazo. Fuera. Pasó cerquita del ángulo, muchachos. Cerquita pasó. Y vamos a sufrir todo el partido, lastimosamente. Lastimosamente por no liquidarlo ya en ese primer tiempo. Ahora vamos a sufrir el partido. Así es. Y ojalá que no pase la desgracia. Sí. ¿Contra quién jugaría? Dice 2 de mayo. 2 de mayo si Cerro pasa. Así mismo. No, y hay varios jugadores interesantes también de Sudamérica, muchachos. ¿No? Varios jugadores interesantes. Ese Leguizamón me parece muy interesante. Pero no digo para Cerro, obviamente, pero capaz para estar en un equipo. Bueno, obviamente, ¿verdad? Siempre cuando se juega contra Cerro Olimpia te querés mostrar más. Y corres lo que no corre en un partido normal. Despeja la pelota Cerro. Pineda Mota, 80 minutos. Este resultado está favoreciendo al Cerro Porteño, pero espero que la vara no caiga. Dale, Totín. Dale, Totín. Amarilla, cruza Totín y espera Cecilio. Totín, Dale, Totín, Totín, cruzó. Cerquita estuvo Totín. Totín amarilla. 1-0 el partido, muchachos. Para todos los que preguntan ahí en TikTok otra vez. 1-0 el partido. 1-0. Está ganando Cerro. Cerro Porteño está ganando el partido. Minuto 81 del segundo tiempo ya. 81. Sí. Así mismo se va acabando el encuentro, el enfrentamiento entre estos dos. Copa Paraguay. El tema es que tengo que ver bien, porque muchos están diciendo también que es General Caballero. Para mí que es General Caballero con que juega Cerro y nada, si pasa esta fase. ¿Puedes revisarlo? Sí, voy a revisar. Hay córner para el Ciclón, 81 minutos. Atención con esto, peligro. Viene el centro al área, primer palo. Despeja ahora mismo y va a la carga. Ahora a la carga, se viene y va, pelota arriba. Mamita, si Sol de América por lo menos era preciso con los pases y también en la definición estaría empatando o le estaba ganando. Sudamérica no es ni va a ser lo que en algún momento fue. Sudamérica ya no es más lo mismo que antes. Ya no es ni siquiera un equipo de primera. Con suerte un equipo de segunda división. Es lamentable lo de Sudamérica. Lo llora Oscar Acosta. Si era un equipo de media tabla para arriba, de intermedia, tranquilamente no ganaba. Pero como Sudamérica está para el peor que Cerro, no van a ganar. Pero porque de verdad, si Sudamérica quería y tenía los jugadores, no ganaba este partido. Así mismo, señor. El partido continúa 1-0. Tienen razón. A la General carga Caballero. va Cañete. Cañete con la pelota. Fue el esférico que metió para Leguizamón. A ver si lo alcanza. Leguizamón contra las cuerdas. Va Leguizamón. Quiere pasar por esa zona. No se lo permite. Qué bien lo de Cerro Porteño. Cuidando completamente el área. Pero le quedó de vuelta Cañete. Cañete que mete al medio. Cerca del vértice del área. Se mueve Cañete. Toca y le queda de vuelta. Ahora el conjunto solense. Viene el centro. Se desvía. No hay córner. Todavía no sale del rectángulo de juego. Atención, hay falta. Sí. No le cobra.
Cobró, no cobró. Pelota de Samudio, primer palo. Y está. Qué peligro. Sacaja y despeja. Sacada del conjunto de Cerro Excelente. Porteño. No, dale, Le por queda de favor. vuelta Sol de América. Cañete que la aguanta. Dios mío, Pereira Viene Mota. a la carga ahora Sol. Sol de América la pierde y se la. ¡Epa! Esa piernita. A ver si Cerro puede salir de estos ¡Dios aprietos. mío! Recupera Gran Sol. puta, para empezar, lo Pereira Mota no da ni pase suplente, parece Gerard, como pierde la pelota, una vergüenza. Samudio. Mira, a perder otra vez. ¡Epa! Hay foul. No. Una piris. Siga. Se recupera. Ando muy hater de Pereira Mota, le detesto. ¿Qué pasó? Ese efecto Real Madrid inverso es viejo. Llega a los últimos minutos y ya a nosotros nos aprietan. Al revés. Ay, se vienen los cambios en el conjunto. Upa, tres solense. cambios. Todo arriba. Todo arriba nomás ya. Puro empuje. A vos te gusta eso. Por lo menos no me gusta saltar en lobo, loco. ¡Ya! Obvio. Excelente. ¿Cuál, Cañete? El 10 es muy bueno. Gracias por los datos, Curich. El aguayo de ellos es el mejor que nuestro aguayo, dicen acá en el... Vos sabés que juega bien Ángel Aguayo. Sí, es otro jugador interesante de Sudamérica también. Pero Sudamérica viene así una cultura, digamos, luego de sacar buenos jugadores siempre, históricamente. Claro, Ojo, Cecilio es uno. Y va Carrizo, Pachi Carrizo solo está por el costado Mirá izquierdo. hacia el otro lado está. Ahí Dale. toca Peralta. Aprovechemos este. Se viene la Aprovechemos pelota. Puede ser el remate. Afuera. Dios mío. ¿Cómo nos gusta hacernos sufrir este club, Gerard? No podemos liquidar nunca un partido. Dios mío. Hasta los 90 vamos a sufrir. 95. Cerro Porteño es el único club en la historia capaz, digamos, que no liquida nunca un resultado. Hasta lo último te tiene así. O se le empata a lo último, se le mete gol a lo último. Nunca se gana así tranquilamente, sin presión. Cerro Porteño es sufrir y sufrir. En ese sentido, futbolístico. Sufrir y sufrir. Sufrir y sufrir. Que también un mariachi más marquito de sorpresa te llega hoy más. Por tu cumple. ¿Por qué no? Mira. Ojo. Recupera Cecilio, mamá querida. Ay, Cecilio, ¿cuántos años tenés? Y eso Vamos que a hacerlo, Cecilio dice mi Mínguez Jara. entró del segundo tiempo, unos cuantos minutos del segundo tiempo ya, casi 20 minutos del segundo tiempo. Entró Cañete. Cecilio, parece que ya está cansado ahora. Cañete elevó la pelota, atención, buscaba Leguizamón. Leguizamón es bueno, pero bueno. No está siendo decisivo en cuanto a las definiciones. Sí, en Que los momentos necesita finales. Sol, pelota arriba al área y está buscando. No. Cerro Porteño es el portero, está solito de chilena. ¡No! ¡Uy! ¡Qué locura! Sí, se reventó todito la espalda ese. Ese se reventó la espalda como nunca. Dale, Cayó tan mal. Epa. Epa. ¡Epa! Che, en serio cayó demasiado mal el pibe. En serio, fue una chilena. Si estaba bien físicamente, yo creo que lo metía. ¿eh? Sí. Pero mira. Ahí. Pero hizo un buen El intento. arquero en un cumple. Uf. No, se reventó la. Uy. Está cochonadito las nalgas. por La ahorita. espalda. No, dejate, ¿era? A ver, fíjate ahí. Tiki. ¿Te imaginas metida chilena? Mira cuando No, se ya levanta mala te das mierda. cuenta que se reventó todito ahí. ¡Ah! A su paiteca. Ahí a su cara. Ese te deja sin aire. Una vez metí de chilena me quedé sin aire, boludo. Porque me caí por mi espalda. Super de cerro ese. Si metía ese chilena era para cerrar el estadio. Pero Ya Cerro se movemos salvó, todo. muchachos. Se salvó. Sí. Se termina salvando. Lastimosamente Cerro. se salvó. Gracias, Matías. Gracias, mi querida Vivi. Y Gracias. estamos haciendo tiempo, boludo. ¿Te das cuenta? Suerte de campeón. ¿Qué? Suerte de Ah, campeón. falta votar. Ahí No, está. pero pregunto. Ahora sí se viene el gol, gracias a vos. Pregunto No, nomás. pregunto, pio. No estoy asegurando. No, te regalaste fuerte, Ojo con esto. Ataca Cerro Porteño, el ciclón de Barrio Obrero con la pelota en su poder. Va a la carga Cecilio, toca atrás para Peralta. Peralta que recibe, Excelente. toca ahora y viene. Dale. Ahora sí. Tira tu centro. Va No, Zárate, ahí ya se fue la Zárate, vez. Zárate. Ahí se fue la vez. Ahí se fue la vez. Ahí está. Nada. Recupera Ah. Sol. Qué Recupera manera. Sol de América. Cortá como sea la jugada. Cortá la Toca el jugada. medio. Cortá la jugada, Este amigo. es Ahí está. Leguizamón. Cortá. Pumba. Cortá ahí. No, hombre, Dios mío. Epa. Oh, no, Luca. Mira, es bueno el Leguizamón. El mismo físico que Alicea tiene. Digo, Más petizo, flaco. gordito. Y. Muy. Igual a Darío Campos, dice. Sí, muy parecido. ¿Qué habrá pasado? Darío Gustavo. Campos? ¿Qué habrá pasado? Estará Darío? por los campos.
Se larga 5. Hay pandemia en Itagua, dice. Che, fuera de bola. No, el tema es que estamos preparando mosaico nomás un poquitito. Ahí está jugando. Sí, para, Pero no por sé eso. si te- Eso que parte del, ¡Saca! de la hinchada. obviamente. Ahí recupera Sudamérica y va a la carga. Ahora sí, Sudamérica. 1, 2. Mamá. Pero normalmente no enfoca, esto hay que decirlo, Cerro Porteño solamente pudo entrar en el sector de plateas, muchachos, donde está la cámara en teoría. No. Entonces no se le ve a la gente de Cerro en el lado de platea. Ahí está la platea. A ver, no, preferencia entonces sería esa Ahí parte. está. A ver, voy a ver un poco porque yo conozco al revés, ahí ya me fui varias veces ya en la cancha de... Al revés. Al revés, su... La La cancha de platea, no, esto con la cancha de 12. de 12, y sí, 12. 12 de octubre. Ya me fui varias veces. Ahí su platea, creo que está la cámara ahí en su platea. Al revés, Piota. Al revés está. Sí, sí, sí. Mira vos. Hay córner de Sí, Cañete. están- Atención que vendrá la pelota al área. Ahí va el esférico. Saca Cerro. Le queda de vuelta. Pegale a Leguizamón. Confían en vos, papá. Cañete. Cañete que recibe. 5 minutos agregados. A la pucha. pero ¡Vamos! todavía no Este venimos. es. Dale. Y se va a la carga. ¡Liquidemos! Cerro Porteño. ¡Ay, Pachi! Se va a la carga. Dale, Cerro Pachi, Porteño. corre. Totín. Dale, Totín. Totín con el balón. ¡Vamos! Ahí va la pelota para Cecilio. Cecilio, Cecilio tocó Dale, para Pachi. Carrizo. Carrizo. Silvio. Dios mío, que nunca aprovechan una contra, Dios mío. Qué locura, estoy podrido, viejo. Cecilio, en vez de definir, va a decir toque otra vez. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer en vez de liquidar ya el partido. Dios mío, ¿cuántas veces estuvimos así? Atender. Le da otra vía más a solamente. Jiménez, Gustavo, tocando Gustavo Jiménez, atrás para la salida de Rodrigo Duarte. Va tocando el conjunto de Sol de América. El equipo solense está ganando por 1-0. El equipo de Cerro Porteño está ganando. Zárate me hace recordar a Rivas. Los dos son limitadísimos. El partido está 1-0. 5 minutos agregados, señores. Va la pelota y se viene Leguizamón. Pegale, Leguizamón. Pegale, hermano. Dejó la pelota para su compañero. ¿Qué hace? Dale, aprovechemos esta. Leguizamón. Dale, Carrizo. por favor, corre, Carrizo. Dale. Carrizo toca y se Dale. viene la carga Cerro. Dale, Ahora Goro. sí, ahí va Cecilio. Dios mío. Totín Uy, para buena Cecilio. esa. Qué buena pelota Dale, se viene. otra vez, otra Remate de vez. Totín. No. Es horrible. Tiene 2 en pase, viejo, en el FIFA Totín, boludo. Dios mío. Horrible, viejo. Qué locura. Tenía el... Está el ganando único Cerro, haitiano, Santi Gavilán está ganando haitiano. Cerro. Se va acabando el partido, se va acabando el encuentro. Va la pelota por el costado derecho. Hola, Luis Ocampo. Se agregó 5 minutos, muchachos. 5 más. 5 más. 5 minutos eternos. 5 más. 4 más ya. No, ya se están cuidando nomás, ya. Te das cuenta. Sí, en breve, Coquevito. ¿Y vos? Vos que sí te vas a mi cumple. No como Buena. otras personas. Opa. No como otras personas, Coquevito. ¿Quiénes pueden Nunca ser, más, Marquito? nunca más te voy a reclamar algo, Coquevito. Eso me te voy a decir. Marquitos. Yo no me doy. No vamos Ahí nomás, está. no vamos nomás a decir los nombres. No, no. O ya. Ella admitió ya. Tiene un golpe de Opa. estado, dijo. Fuerte, fuerte. Claro, seguro. Seguro. Justamente hoy tiene un tema muy importante. Claro. Justamente en todo el día, no, Claro. toda la semana no tuvo hoy. Hay prioridades, los perros. Se nota, se nota. Ahí. Saludos de Liberación, aguante Cerro, dice. Hola, Avi Ruiz. 91. Arroba dictador, dice. Hola, ¿me podéis saludar? Hola, Mateo Portillo. Mateo Portillo. Carrillo. Pachi. Toca Una para cagada nos va a Gómez. faltar todavía. A ni que nada. Saludos, cena media. Yajata Manga y cena media. Pumba, reventala. Dale. 92. Se va a Saludos. Trigueñito. Le van a dar posibilidad a Sudamérica, muchachos. Le van a dar posibilidad. Dios mío. Dale, salimos. Ay. Cerro. Está dejando Vamos. que siga viviendo Este, Sol. Dale, vayan a liquidar. Liquídelo, Vayan a liquidar. señor. Va Carrizo. Pelota para Torres. Va. Torres que recibe. Olvídate que te va a Torres jugar se hacia toma frente. su tiempo. ¡Excelente! Torres Dale. dejó para Peralta. Se toma su tiempo. A ver, Totín. Le No. pega o no. Totín. Cayó. No hay falta.
¡Totín! ¡Soy el peor jugador que vi en mi vida! ¡Sos horrible! Rivarola para Leguizamón. ¡Dios mío! Leguizamón que se viene. Leguizamón que se viene. Atención con Sol. Leguizamón tocó. Mamá querida. Menos mal somos malos los Encima, de Sol nomás. Totín, porque sabe que hizo una tremenda cagada de tantas que ya hizo en el partido desde que entró. Baja o va a tratar de recuperar el pelotudo. Dios mío. Ay, repete. En vez de liquidar, viejo. No, ya me tiene podrido. Mira cómo viejo. están. ¡No! ¡Totín! ¡Totín, sos horrible! Y encima pide disculpas. ¡Sos horrible, Totín! Dios mío, una pelota. Error no forzado. Error no forzado. Ahí va la pelota y se viene Sol América. Se viene Sol. Cruzó. Sacó Cerro. Sacó Cerro. Hay córner. Mira. Se enoja Rodrigo Gómez. Le dice ¿Viste? dale. Le dice la cosa. Sí, está bien. El pibito educando a los grandes. Así mismo. ¿Qué le pasa a este Cerro? ¡Qué locura! ¿Qué le pasa a este Cerro? Leguizamón cruzó y estuvo cerquita y Gómez la sacó. Pero error no forzado era. Hasta si quería podía retener un poco nomás la pelota ahí. Dios mío, Totín, viejo. Dios Hay mío, todos los días córner, practicar fútbol. Todos los días córner una para pelota contigo. Sol. Hay córner para Sol. Hay peligro, señores, porque Sol de América tiene la posibilidad de marcar el gol del empate. Y ahí está la posibilidad. 94. Gana Cerro 1-0. Viene el esférico al área. Mal centro. A ver. Y ahí pues está la posibilidad que el 1-0 fútbol te da. gana Javier. 1-0 gana Cerro. 1-0. Tenemos 94. Se va a terminar el partido, pero Sol tiene una más. Sol tiene una más. Cañete carga la bomba. Viene la zona territorio. Y salida para Cerro y se va a terminar. Se va a terminar. Cerro va a pasar de pase. De fase. Perdón. Se va a terminar el partido. Se va a terminar el partido y Cerro va a clasificar a la siguiente fase de la Copa Paraguay. Lo de Totín, muchachos, ya está. Boludo, Este ya. es un 2 raspado y si Dios no era bueno mío. el profesor, era 1. El árbitro fue una onda nomás. Dios mío, Totín. Jugamos Dios para el mío. culo. Rodamos un penal. Va a sacar a Arias y se Sufrimos termina. hasta el último minuto. Lo importante era pasar nomás, la verdad. Ahí va. Levantó Arias. Y señoras y ¡Vamos! señores, ganó ¡Vamos! Cerro Porteño, ganó el Ciclón. Sí. 1-0 sufrido. Dios Mal mío. juego de Cerro, pero ganó. Adelante, Franco. Jugamos mal. Robamos un penal, porque no era penal para mí, pero dentro del criterio del árbitro sí lo era. Sufrimos hasta los 95. ¿Saben qué significa esto? Que vamos a salir campeones, muchachos. Excelente. Eso nomás. Sí, un partido difícil que Cerro Porteño, gracias a Dios, era por el tema del penal, gracias a Dios, digamos, muchachos, pudo conseguir el gol rápido. Y el gol rápido que capaz lo hizo relajarse en demasía a Cerro Porteño. Pero esto ya es una lección de cuántos años, muchachos. Hay que tratar de liquidar ya las veces que tenemos la posibilidad de liquidar el partido, liquidar, Cerro. Porque siempre tenés que esperar hasta lo último y darle posibilidad a los rivales. Y lo de Totín, ya no sé más qué partido va a ser tu partido, Totín. 70.000 partidos te estamos dando. No puedes parar una pelota, toda la pelota te rebota en un error ahí no forzado tuyo. Casi terminan el gol en el empate del rival. A ponerte las pilas, papá, porque viniste como uno de los 9 de Cerro Porteño. Para ser el 9 de Cerro Porteño. Ya está, boludo. Pero bueno, sacando todo eso, se consiguió el resultado que era pasar. Y ahora enfocarnos en el partido que viene el viernes. A ganar como sea. A ganar como sea, muchachos, que estamos vivos en todos los frentes. Y también quiero decir una última cosa. Cerro Porteño, si es que se propone y tiene las pilas, puede conseguir 3 títulos. Sí. Cerro Porteño puede salir campeón de esta Copa Paraguay. Y si sale campeón del torneo Clausura, puede ser el campeón con más puntos en el año. Por ende, se le adjudica la Supercopa. Así nomás. Entonces, muchachos, esta es una gran oportunidad de poder conseguir eso. Que consiguió Libertad en su momento también, que se le adjudicó nomás la Supercopa por ser el máximo campeón, y la Copa Paraguay también. Así nomás, Bueno. muchachos. Abrazo grande. Gracias, Eva. Señor Francisco Romero Medina, decime qué te pareció el partido, tu análisis de este partido que gana Cerro, pero a duras penas, con 1-0. Bueno, dentro de todo, al final lo que importa es que ganamos. Llegamos al objetivo, ganamos. Sea como sea, ganar es ganar. Así que estamos ya en la siguiente fase. Tenemos otro rival que enfrentar. Y estoy contento, la verdad que estoy contento. Me hubiera
sacado los pelos, viejo, si es que de repente llegaban a empatarnos o llegábamos a perder con Sudamérica. Pero fue difícil, tuvimos cambios también, no es nuestro equipo titular, pero todos pusieron de su parte. Entonces, terminamos, ganamos y eso es todo lo que importa. Así que, vamos Cerro, vamos. Vamos. Qué grandes, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias, Fran. Curita dice Cerro Pechea el viernes. Qué maleducado. Señor Francisco, gracias. El Sivas, gracias, Franco. Nuestros invitados del día de hoy. Los 3 invitados del día de hoy. Nos vamos, señores. Chao.